Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Me parece que no debemos perder nunca de vista que España está gobernada por un partido que perdió las elecciones y que está asediado por casos de corrupción desde todos los puntos cardinales. Y que tampoco debemos perder nunca de vista que si ese partido que perdió las elecciones y está asediado de casos de corrupción por todas partes, gobierna, es porque pactó con otros partidos que expresamente desean que España deje de existir. Es que es así. Digo esto porque es un poco ingenuo esperar que un partido así, con unos aliados así, tome medidas que vayan objetivamente en defensa del bien común, del interés nacional o como usted lo quiera llamar. Al contrario, lo que hemos visto tanto en este gobierno como en sus socios es una política dirigida expresamente a ir contra el bien común y, por supuesto, contra el interés nacional. Ahora, al calor de la guerra, se han anunciado una serie de medidas de estas que les gusta tanto a los políticos, ¿no? Una cosa que les guste más que una catástrofe. Se ponen todos así en plan Morgan Freeman en Deep Impact y ponen así cara de mucha trascendencia y qué soberanos somos. Cuando uno las lee, lo que descubre es que han utilizado estas medidas anticrisis para colar cosas que solo van en beneficio directo de ellos, es decir, del erario público, gubernamental, dándoles mano libre para gastar, y de los lobbies a los que representan. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la cuestión de las nucleares. Cada cosa que hace este gobierno, cada cosa que le han venido avalando sus socios, va siempre dirigida a lo mismo. Algunos de los socios les apoyarán mientras sigan beneficiándose porque están en otra guerra, que es el caso de Bildu, está en la guerra que es la resurrección política de lo que un día fue ETA. Ya tenemos al voto en la calle. Otros les apoyarán en la medida en que les permita consolidar su poder local. Es el caso de los separatistas catalanes. Ahora con un verdadero problema porque el PSC de Illa está robándoles muchos votos, digamos, de la Cataluña, en fin, semisecesionista. Pero en líneas generales siempre apuntarán a lo mismo. Hoy en Madrid se ha denunciado la atribución de plantas fotovoltaicas. Hace unos días conocimos el asunto de Forestalia, con los molinillos. Es general, es una mecánica de corrupción. ¿España tiene programas objetivos de dependencia energética? Sí, hace mucho. ¿España tiene instrumentos para solucionarlo? Sí, hace mucho, las centrales nucleares. ¿España ha hecho algo para solucionarlo? No, al contrario. Lo que ha hecho ha sido apostar por una fuente de energía, oiga, aquí no lo discutiremos, en cuanto a beneficios, pero es evidente que no sirve para satisfacer el conjunto de la demanda nacional. Pues a pesar de eso, este gobierno lo que hace es utilizar la crisis para primar al sector. El mismo sector cuya anterior ministra está de vicepresidente de la Comisión Europea. El mismo sector, el mismo ministerio, perdón, que es responsable político directo de la catástrofe de la Riada de Valencia. Es así, nos gobierna esta gente. Y mientras tanto, el PP diciendo que si Vox hay que no es de fiar, y Moreno Bonilla convocando elecciones en Andalucía. España. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, 49 ya, y efectivamente la última noticia es de hace un par de horas apenas, que el señor Moreno Bonilla convoca elecciones autonómicas en Andalucía para el 17 de mayo, si no recuerdo mal la fecha. ¿Por qué? A lo mejor esta noche lo averiguamos. En fin, esta es una de las noticias que tendremos hoy en el sumario junto a estos titulares. Bueno, vamos a ver. Trump dijo esta mañana que había tregua. Irán dijo después que no. Dicen los americanos que están hablando con el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento se apresuró a decir, no, yo no soy. ¿Dónde estamos exactamente?
pues de momento, por lo que dicen los americanos, estamos en 5 días que no va a haber bombardeos sobre suelo iraní, después de haber anunciado que si no se llegaba a un acuerdo iba a haber bombardeos muy serios. Los israelíes tampoco son partidarios de frenar. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues es muy complicado saberlo. Vamos a contar la última hora y aquí pues haremos las correspondientes cábalas. Lo que sí que sabemos es que España aquí sigue ausente. Vamos a hablar de las medidas anticrisis del gobierno, porque parece que son medidas pensadas para paliar la crisis del propio gobierno. Claro, después del paripé del viernes con los de Podemos, que decían, pues nos enfadamos y no entramos, luego sí que entraron. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué es lo que no nos han contado? Porque al principio parecía, el PP lo dijo, que se iba a apoyar parte de las medidas, las que ellos llamaron de derechas, pero luego leyendo la letra pequeña de las medidas de derechas, tienes cosas invotables, como la cuestión de las nucleares, por ejemplo. Luego contaremos. Bochorno absoluto el del safari organizado por la izquierda mundial en Cuba. En un país donde no hay luz, ellos se alojan en un hotel enteramente iluminado. En un país donde la gente tiene verdaderos problemas para comer, ellos gozan de unos menús alucinantes en ese hotel. En un país donde las calles están, como están ustedes viendo, ellos circulan en una caravana de autobuses que parecen sacados de Jurassic Park, pero en comunista. ¡Qué poca vergüenza! ¿Y quién va pilotando el safari? Pablo Iglesias. Vamos a contar las elecciones de este fin de semana, municipales en Francia, locales en Renania-Palatinado en Alemania, porque ha sido importantísimo. Es decir, el Rassemblement Nacional de Marine Le Pen ha multiplicado prácticamente por 8 sus resultados en municipales. En Alemania, en un land que se había resistido siempre a Alternativa por Alemania, ha subido 11 puntos, es una auténtica barbaridad. Aquí hay algo que se mueve y que es muy importante. Y luego en materia de corrupción vamos a tratar de hacer un mix con lo último, porque tenemos por una parte el sobre de Aldama. Zapatero sobrado, estaba esta mañana con Alsina y bueno, una cosa, hemos de pedir perdón a Zapatero. Y luego Ferraz en sobrado, porque lo que ha salido acerca de las cloacas en fin, no puede ser todo más evidente. Así que haremos una nueva incursión en el cenagoso mundo de la corrupción socialista. Y haremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Borja Montoro. ¿Cómo estás, querido? Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Hoy sin noche de fútbol. Hoy sin fútbol, o sea, ya habías tenido, claro. Hoy, esta semana no me pierdo partido, no sé si hay partido, pero vamos. Hay partidos, no sabemos. No, los que me gustan a mí ya me los he perdido, o sea que bueno, pero hay más. Gracias a Dios el Madrid sigue, así ¿ya? Que los veremos. Hay noche de alto voltaje porque tenemos efectivamente a 2 madridistas y 2 atléticos. Ahora verá usted lo que. Don Borja, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Don Jesús Trillo, uno de los madridistas. ¿Qué tal estás? De enhorabuena, por cierto. ¿Perdón? De enhorabuena. ¿Por qué? Porque le ganamos al Atlético de Madrid ayer. Tú que no te has enterado, que tú no eres futbolero, pero ayer fue el derbi madrileño. No, pero yo estuve, la verdad que vi el partido, pero estuve antes en un sitio muy agradable, en un espectáculo, que era la segunda edición de la ópera, Dios en la ópera. Una vez hablé de ello aquí, ¿te acuerdas? Que se hace por temporadas, en este caso era la Cuaresma, la anterior fue en Navidad, y fue nada más y nada menos que en la Catedral Mezquita de Córdoba, un sitio lógicamente espectacular para semejante historia, y fue una auténtica preciosidad. Y, en fin, la verdad es que pasé, pues ya te puedes imaginar, un rato maravilloso. Luego además estuve con 2 amigos que fui a su casa, que es un hotel, que se llama la Casa de las Juderías, Pedro Fernández y María Martínez Sagrera, que esta última ha escrito un libro muy interesante que os aconsejo, La cara oculta de Pedro. ¿De qué Pedro? San Pedro. Ah. Lo he hecho a propósito precisamente para no confundir con el otro Pedro, con Pedro Sánchez. Es un libro
que se debe leer en Semana Santa porque es un libro precioso. Por cierto, trata de una cosa muy original que nadie había dado que yo sepa en la literatura, y lo hace de manera muy entretenida, muy bien escrita, que es sobre la juventud de Pedro, de San Pedro. Ajá. Fíjate, la juventud, su fase de pescador y su conocimiento de Cristo, pero desde atrás, no del Pedro posterior de las negaciones ni nada de eso, sino del primer Pedro y cómo él encuentra su espíritu. Un libro muy interesante, muy bonito. En fin, les mando un abrazo a mis amigos desde aquí y ya os digo que esto de la ópera, de Dios en la ópera, lo repetiremos en Madrid y será ya la parte de la resurrección. Habrá que buscar, porque son trozos de ópera que se van poniendo, highlight, digamos, de las óperas más famosas, sobre todo de las óperas románticas, italianas fundamentalmente, Verdi, Puccini, Donizetti, etcétera, que tengan algo que ver con el tema que en ese momento se trata. Y ahora será la resurrección. Vale, Pedro, ¿no? Pedro, pues. Un abrazo muy fuerte a todos los Pedros, menos a uno. No diré cuál. Tampoco hace falta. Jesús, bienvenido, buenas noches. El Atlético en la mesa, don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don José Javier. Pues bien, seguimos adelante. Atentos que Antonio Alonso Timón ha sobrevivido a las carreteras de Óscar Puente. Sí. O de quien sea. Pero, de hecho, estoy aquí de milagro, porque el domingo pasado, no ayer, sino hace una semana, pues tuve la enorme fortuna de tropezarme con uno de esos baches tremendos que hay en las carreteras de Andalucía, que como ha llovido bastante, pues están muy mal mantenidas, y tuve un reventón en la rueda porque iba a una velocidad razonable, si no, desde luego no lo cuento. Me acordé directamente del pobre chico del futbolista del Liverpool, de Diogo Jota, que murió con su hermano este verano, una carretera de Zamora, creo recordar, y la verdad es que la situación de las carreteras es para hacérselo mirar, no solo de los ferrocarriles, las infraestructuras en general. En España, además, yo recuerdo, lo había avisado aquí hace tiempo, cuando estábamos hablando de los ferrocarriles, digo, ¿cómo están las carreteras? Pues a mí me ha tocado y afortunadamente puedo contarlo, pero hay gente, el señor de la grúa que vino a asistirme en carretera, dice que toda la semana llevaba atendiendo servicios de estas características de reventones de rueda porque están las carreteras muy mal. Y vamos a tener alguna tragedia más y los políticos no harán nada. El ministro seguirá poniendo tuits y haciendo cosas de las que hace habitualmente, menos gestionar su ministerio, que es un auténtico desastre. En fin. Los ingenieros, te leo una información del Español de hoy mismo, alertan de que el estado actual de las carreteras causa 1000 accidentes. Sí, sí. El 52% de la red tiene deterioros graves. El déficit de conservación acumulado llega a los 13.500 millones de euros. 13.500 millones que se han dejado de invertir en los años con récord de recaudación uno tras otro en la agencia tributaria. Nos la jugamos cada vez que salimos a la carretera, por eso a la gente hay que decirle que tenga mucha precaución. Hay veces que la gente va incluso por el carril izquierdo, porque claro, el carril derecho está más desgastado por los camiones y sobre todo ahora cuando ha llovido y tal. Así es, así es. Y bueno, en fin, que lo podemos contar. Ha habido carreteras como la de Sanabria a León, por ejemplo, que por cierto ya después de muchos años se han dedicado ya a reasfaltar un tramo en el que era imposible ir por el carril de la derecha. Sí, sí. Tiene que ir todo el mundo por el de la izquierda porque te jugabas la vida en el carril de la derecha. Sí, el bache que cogí está en la derecha, efectivamente. Estaba en el carril de la derecha, no me dio tiempo a esquivarlo y fue un golpe tremendo. La rueda de Sanabria, no, de Benavente. De Benavente a León, porque quiero ser preciso. Porque seguro que miles de espectadores habrán pasado por esa carretera echando las muelas y maldiciones de paso. Pero es una cosa de vergüenza. En fin, que es lo que tenemos y desgraciadamente con estos bueyes hay que arar, pero hay que pedir responsabilidad. Yo, por supuesto, voy a reclamar los daños que se me han causado al coche, porque creo que es un caso evidente de responsabilidad patrimonial por mal mantenimiento de la carretera. Eso tiene que ver con lo que hemos contado al principio del programa, es decir, aquí tienes un gobierno que no se está dedicando a gobernar cosas normales, está en otro mundo, ¿no? Que es el mundo de mantenerse en el poder fundamentalmente a base de mucha demagogia, mucho... O sea, sí, la época que estamos viviendo en España no va a ser fácil de repetir, porque claro, estamos con un gobierno... Bueno, para empezar, esto no es un gobierno, como se vio el viernes pasado en el espectáculo que dieron en el Consejo de Ministros para aprobar las medidas anticrisis, pero claro, es un gobierno
que lleva una legislatura completa sin presupuestos, que esto evidentemente se nota ahora que cuando tienen que hacer frente a una situación como la que estamos viendo provocada por la guerra de Irán. Pero es que es un gobierno que tiene los servicios públicos como los tiene, que es un gobierno que, bueno, el presidente del gobierno, hoy una muestra más del presidente del gobierno que tenemos son los misiles iraníes, sí, con la pegatina de Pedro Sánchez. Ahí, bueno, si es un gobierno amigo de Bildu, amigo de Hamás y amigo de los ayatolás, pues ya... Yo al principio pensaba que ponía ahí lo mismo que se coreaba en las calles de España habitualmente con Pedro Sánchez, y luego una parte que como estaba en árabe no entendía y pensaba que era lo mismo, pero no. Esta vez era elogioso. Mire usted por dónde, en fin. Bueno. Don Antonio, bienvenido, buenas noches. Y cerramos mesa con el otro atlético de la mesa, don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que muy bien, pero nos hubiera venido muy bien a los atléticos ayer tener esto, para esa contractura que teníamos en el cuello viendo el partido, intentando meter algún gol más, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo. Voy a empezar hoy con este producto, porque siempre lo digo al final, es un producto muy interesante. Fijaos, aquí ya no hablamos de artrosis, sí es verdad que la artrosis se puede tener en el cuello. Aquí hablamos más bien de lo que son esa tensión, esas contracturas, esa postura que tenemos a veces con el ordenador, etcétera, que realmente afecta mucho al cuello. Lo que ocurre en el cuello es que lo que hace es que esa tensión, esa musculatura, hace que los nervios se inflamen, el nervio del cuello se inflame, y también las arterias y las venas que hay en el cuello, que van al cerebro, bajan y suben, también se estrechen, con lo cual tenemos dolor de cabeza, aunque realmente no es un problema de la cabeza, pero el cerebro lo toma como un dolor de cabeza por esa falta de oxigenación y esos nervios inflamados. Este aparatito que le llamamos láser cervical, por un lado tiene lo que es el TENS. El TENS es esa electroestimulación que hace que realmente baje la inflamación. Tiene la magnetoterapia, que es muy utilizada en fisioterapia cuando tenemos cualquier problema de hueso, rotura, etcétera, y también va muy bien la magnetoterapia. Tiene también el infrarrojo y tiene también el calor, con lo cual este aparatito colocado, amigos atléticos, para el siguiente partido, aquí, y con este mando, lo que hacemos es simplemente apretar al mando, podemos darle un poquito más o menos de intensidad y vamos a conseguir eso, que haya una relajación, que lo que es la tensión muscular se relaje, que la circulación vaya mejor y que esos nervios no estén inflamados. Esto es buenísimo para todas las personas que tengáis ese dolor cervical. Y bueno, vamos a acabar con el pack, la rodillera, que ya tenemos claro, dolores de rodilla, aquí sí puede ser artrosis, puede ser también un dolor. Tiene presoterapia, tiene infrarrojo, tiene ultravioleta y tiene también masaje y vibración. 10 minutitos. El cinturón de Alejo, ya un clásico, lumbalgia, dorsalgias, maravilloso también. Y luego, bueno, como no, termino con el gran producto, que son los guantes para esas artrosis de manos. Así que yo creo que repasado, lo he hecho al revés, sobre todo para que conocierais un poquito el láser cervical, que nunca me daba tiempo a explicarlo bien. Y el hombro mío, que también funciona muy bien. Efectivamente, tenemos luego otra, es que ya no traigo más, tenemos el del rizoartrosis y tenemos el del hombro, que podemos colocar también, que también, o sea, yo, sobre todo, esparzas que llamen y que nos digáis dónde tenéis el dolor, entonces ya buscamos dónde solucionarlo. Que es la cuestión, efectivamente. O sea, para los del Atleti y los cervicales. Bueno, pues es que... Y para los del Valencia todos juntos, porque, joder, bueno, si Valencia, ¿qué años llevamos? Me cago en la mar. El Valencia os tenéis que poner todos, pero sí que ayer nosotros yo creo que estábamos ahí, Antonio, dando ahí cabezazos como podíamos, a ver si cae otro gol. Corramos un estúpido velo. 907 30 122. Usted llame solo una vez, por favor, porque si no se lo cogen le van a devolver la llamada, y ya lo pregunte usted absolutamente todo sobre lo que cuesta cada producto, si es más o menos fácil de usar, le van a explicar cómo se usa, etcétera, si se financia y si tiene usted descuento, pues ser espectador del Toro Televisión. Y ellos hacen productos para lo que usted necesite. Así que efectivamente cuente tranquilamente, ¿eh? A mí es que me duele la mano a veces, pero en realidad me duele más la rodilla, yo qué sé. O a mí me duele la rodilla porque lo que tengo es algo que este aparato me sirve, ese tipo de cosas, porque ellos les van a atender con toda amabilidad. Adolfo, gracias mil. Gracias. 907 30 122. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos con la crónica de la actualidad, empezando por la guerra de Irán, claro, y sus consecuencias.
22 horas 9 minutos, 21 y 9 en Canarias. Vamos a empezar por la guerra, que lógicamente está concitando la atención de todo el mundo y donde ya de entrada decimos que si usted a alguien le dice lo que está pasando es esto, escúchelo con mucho respeto, pero vamos, créase la mitad, porque realmente nadie sabe qué está pasando porque no sabemos exactamente, vamos a ver, sabemos a qué está jugando cada cual, pero no sabemos exactamente cómo cuáles son las relaciones internas entre ellos. Es decir, Estados Unidos, sabemos, lo contó aquí Alexandre del Valle hace un par de semanas, que desde el principio está negociando con Irán en Omán. ¿Con quién de Irán? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque ellos no quieren que se sepa, claro. Pero hemos visto cosas tan asombrosas como, por ejemplo, uno de los responsables de inteligencia de la Fuerza Quds pasándose a la israelí. Bien. ¿Los Estados Unidos a qué están apuntando? Pues tampoco lo sabemos y por eso da la impresión de que se ha metido en esta guerra sin tener un objetivo. A priori lo que parece es que el objetivo es semejante al de Venezuela o al de Cuba, es decir, limar las garras y los colmillos del bloque BRICS, del bloque ruso-chino. Y por tanto no aspiran tanto a un cambio de régimen como a domesticarlo, si se puede hablar así. Por el contrario, los israelíes están en un proyecto mucho más amplio, que es un proyecto de supremacía regional, porque consideran que Irán es un enemigo existencial. Y con todo eso encima de la mesa, es francamente difícil hacerse un plano adecuado. Solo podemos contar los movimientos, y los de hoy han sido francamente interesantes. Vamos a ver, si usted piensa que Trump miente, seguramente tiene razón, pero tenga usted en cuenta que en esto, aquí, ahora mienten todos, porque la guerra es así. Y dicho todo esto, quien seguro que no nos miente es Mónica Fuster. Mónica. No baja la tensión en Oriente Próximo. Trump ha anunciado una tregua de 5 días en los que Estados Unidos detendría la acción militar contra Irán. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. El presidente republicano alegaba a través de sus redes sociales que se estaban llegando a acuerdos significativos entre Washington y Teherán. Esto ha provocado un respiro a los precios del petróleo en un 10%, que habían subido dadas las tensiones por el estrecho de Hormuz y las ofensivas de Israel y Estados Unidos a Irán. Ofensivas que se dieron tras los bombardeos al gran yacimiento de gas natural iraní de South Pars. Sin embargo, la inestabilidad continúa. El presidente del Parlamento iraní ha negado estas negociaciones y atribuye el paso atrás de Estados Unidos a la amenaza de Irán contra las eléctricas y las minas plantadas por el Golfo Pérsico. Algunos sospechan que en realidad estas negociaciones no se tratan de una intervención de Estados Unidos, sino que se trata de conversaciones secretas entre altos cargos iraníes con Estados Unidos en la sombra. Lo que se han publicado desde Irán ha sido un mensaje de agradecimiento dirigido a Pedro Sánchez por su no a la guerra. Esto no ha hecho ninguna gracia a Israel. El ministro de Exteriores israelí le advertía de que Europa, España incluida, está al alcance de estos misiles que llevan su cara serigrafiada. Bueno, este es el paisaje. Así que yo solo puedo pediros que intercambiemos incertidumbres, porque me parece que cualquier cosa más allá solo sería... Bueno, el análisis que has hecho tú es bastante ajustado a lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí yo creo que Estados Unidos ha sido impulsado hacia la guerra por Israel, por Netanyahu, que era el que más quería este tipo de ataque disuasorio. También es verdad que probablemente lo que se ha producido, uno de los objetivos fundamentales era que el programa nuclear iraní se detuviese y que les mantuviesen unos años de nuevo paralizados con el plan de la bomba nuclear iraní, porque claro, si Irán tuviese la bomba nuclear en un escenario en el que está cerca a Israel, pues sería desastroso para la zona. Y prueba de ello, de la inestabilidad regional, es que Irán está atacando los países del Golfo y los países del Golfo no están respondiendo, de momento. O sea, están cayendo misiles iraníes en Dubái, en Arabia Saudita, en Abu Dhabi, etcétera, etcétera, y de momento no se está produciendo ninguna reacción por parte de estos países porque confían en que Estados Unidos se lo fían todo a Estados Unidos y ellos creen que si entrasen en guerra sería todavía
las consecuencias que tendrían que pagar serían mayores. Es verdad que no se atisba más objetivos de por qué se entra en la guerra. Podemos intuir efectivamente, como has dicho tú, que se pretendía una operación más bien quirúrgica que no se ha producido y que no se ha conseguido, de sustituir el régimen de los ayatolás desde dentro o con una revuelta popular dentro de Irán al estilo de Venezuela, que no ha sido posible llevarlo a cabo. Y llegado a este punto, con lo que tiene que lidiar Trump y con lo que hace, y por eso hace declaraciones en el sentido que las ha hecho hoy, es con que hay una respuesta interior en Estados Unidos contra esta guerra, incluso por parte de sus votantes y del movimiento MAGA. Bueno, sobre todo por parte de sus votantes, sí, efectivamente. por parte de sus votantes, que además Trump llegó, y los republicanos en esto, y si vas a Estados Unidos, los republicanos, sobre todo la gente de a pie, tienen muy claro que no quieren más guerras en las que se aprendieron de lo de Irak, en la que se gastase muchísimo dinero del contribuyente americano. Y luego otra cosa que en Estados Unidos es muy importante, la subida del precio del petróleo, que afecta directamente a la gasolina, y en Estados Unidos todo el mundo utiliza el coche para todo. Y entonces cuando tienen que repostar en las gasolineras al doble del precio que les costaba antes, esto es un problema serio interior. Estas declaraciones de hoy, de momento, han tranquilizado a los mercados, pero vamos a ver si en los próximos días se traduce en que efectivamente hay una tregua. No hay una tregua. Israel sigue bombardeando a Irán de momento. Lo que han dicho es que hay una tregua, que no bombardearán las instalaciones eléctricas ni nucleares de Irán. Jesús, ¿tú cómo lo estás siguiendo? Pues hombre, yo tenía aquí apuntado, estaba apuntando ahora sobre la marcha una serie de cosas que me parecen que son bastante claras por ahora. Primero, yo creo que hubo un error estratégico inicial. No sé si estratégico, sí, más que táctico estratégico, desde el punto de vista bélico me refiero. Y es que pensaron que matando a la cabeza mataban a la hidra, y yo creo que no, se equivocaron. De la misma manera se pensó en Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela tenían ya el resto de la hidra preparada, con Delsi y tal igual. Aquí se han encontrado con que esto no es gobernable, ¿no? Es decir, no hay capacidad, porque este fin de semana Trump ha dicho en alguna ocasión, más que decir vamos a la tregua, ha dicho estamos negociando. Primero dice estamos negociando y luego dice vamos a la tregua. Luego dice que la negociación es muy difícil. Entre otras cosas porque tampoco sabe con quién, porque aquello es muy complicado. Irán se ha puesto más complicado de lo que parece, en el sentido de que hay dos cosas que tienen que tener tenido en cuenta. Una que es evidente y que lo sabe cualquiera desde un punto de vista bélico, que es la orografía del terreno iraní y la capacidad, digamos, por lo menos, no sé si tanto como cegar el estrecho de Hormuz, pero sí dar el coñazo. Es decir, que la propia estructura del terreno en el estrecho de Hormuz, el otro día lo explicaba aquí, en tu programa lo explicó muy bien Alejo Vidal Cuadras, que de Irán sabe un rato, como sabéis muy bien, ¿no? Y ponía la comparación con Galípoli, cuando se estrellaban la barcaza de desembarco, porque se encontraban con una pared enfrente, ¿no? De la cual es muy fácil disparar al que viene desde el mar, ¿no? Y eso es lo que pasa, aparte de que la orografía del propio terreno iraní, que está, en definitiva, prácticamente protegida por dos grandes cordilleras, hace muy difícil la implementación sobre el terreno de desembarco y de guerra en el terreno. Es decir, lo que se hizo en Irak aquí no se puede hacer, obviamente. Puedes hacerlo parcialmente, lanzando los marines por el sur, cerca del estrecho de Hormuz y tal, y bueno, ya jugártela de esa manera. Pero tampoco Estados Unidos había planteado, o el presidente de Estados Unidos había planteado una guerra en la que estuvieran volviendo féretros constantemente. Y aquí estamos viendo que están llegando féretros todos los días a Washington, cubiertos con la bandera americana, y eso no estaba previsto, en mi opinión, ¿no? Hombre, yo creo que el tema de Hormuz se está exagerando porque la guerra lo que sí que está funcionando es mediáticamente, sobre todo por el miedo que imponen los occidentales, Europa en particular, entre otros España, con su campaña no a la guerra, hay exageraciones sobre lo que pueda haber en Irán. En Irán no hay otra cosa más que la naturaleza del terreno, y una cosa importante que tampoco se tuvo muy en cuenta, y es que el sistema religioso iraní y por tanto político es una hierocracia. Eso quiere decir que es un gobierno de clérigos, es como una iglesia católica, es decir, tiene un papa y tiene sus cardenales y tiene su estructura jerárquica perfectamente organizada. De manera que si matas al ayatolá de cabeza, viene otro ayatolá inmediatamente y así sucesivamente. Es decir, que aquello
no es sunita, no son los imanes sueltos por ahí, no. Es una organización clerical muy bien organizada. Por tanto, y luego finalmente el tema que siempre se ha producido como consecuencia de esa guerra mediática, pues es lógicamente la sensibilidad del precio del crudo, ¿no? Más aún cuando nada más y nada menos que la demanda más importante del mundo de crudo está en la compra por parte de China de la cantidad de petróleo que le compra directamente a Irán. Es la demanda de crudo más importante del mundo entero, más incluso que la interna de los Estados Unidos. Claro, eso sensibiliza el precio de una manera impresionante. Eso está claro. ¿Y tú, Borja, cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que eso es, desde el punto de vista, soy incapaz de ver la película completa porque me parece que ni tengo información, ni lo sé, ni voy a pretender saberlo. Creo que la fijación de Donald Trump, desde que ha llegado, siempre es más fácil intentar interpretar cuáles son sus intenciones si se tiene en cuenta su camino, digamos, o su dirección única es imponer o conseguir la hegemonía de Estados Unidos por encima de China. Yo creo que eso es más fácil de entender las cosas, cualquier cosa que haga Donald Trump, si se tiene en cuenta eso. Yo creo que él tiene, al final del horizonte, su punto de vista es igual que Israel no está en esa baza. Israel tiene una baza distinta, que es que hay un Estado, el Estado de los ayatolás, el gobierno de los ayatolás desde hace mucho tiempo tiene fijación con borrar del mapa el Estado. Es una cuestión de supervivencia muy seria, además no es una cosa que digas es que Israel dice o es que Israel supone, es que Israel tiene una amenaza y además tienen unos grupos terroristas, unos proxies que les atacan desde todas partes y todos dependen de la misma cabeza, de manera que en ese sentido van a ir actuando. Yo creo que la actuación de ambos no es coincidente, pero sí tienen un objetivo común que les puede ser de utilidad a los dos y me da la sensación de que están jugando de alguna manera un poco el juego de poli bueno, poli malo. O sea, da la sensación de que Estados Unidos juega con Israel como decir, si yo no puedo contener a esta gente, voy a intentar a ver cómo... Y luego de la noche a la mañana, y Donald Trump la última vez sacó unos acuerdos de paz con la guerra de Gaza, etcétera, también, que fue un éxito mundial, poco antes del Premio Nobel de la Paz, por cierto, que luego no se le dio, etcétera, pero sentó allí a todo el mundo, los puso allí a todos a firmar unos acuerdos, etcétera, y esto salió casi sorpresivamente. De manera que yo no creo que esté tan lejos. Me da la sensación de que saben mucho más de lo que sabemos nosotros, indudablemente, y ellos están haciendo su baza y me parece que juegan conjuntamente a eso. Y luego lo que sí me gustaría resaltar, en cambio, lo que sí sabemos, y eso es una cosa que es la vergüenza que produce que los misiles balísticos, los misiles de Irán lleven la efigie del presidente del gobierno español. Es vergonzoso. Eso es una vergüenza desde todo punto de vista y para cualquier persona. Incluso en el caso de que fueras con Irán en esta aunque guerra. fueses votante es una vergüenza socialista, es imposible aceptar eso. Y la imagen de España, imagínate. Yo sí que creo... Eso no se puede ni aplaudir. Borja, yo sí que creo que lo que has dicho estoy de acuerdo, pero yo sí creo que está sacando muchas mejores ventajas Israel de esta guerra que Estados Unidos. Estados Unidos por está supuesto, llevando... Para lo que le concierne inmediatamente. Claro, ahora. Estados Unidos está llevando la peor parte, al fin y al cabo, la mala fama, tal, no sé qué, etcétera. Pues Mientras que Israel... Pero Israel está acabando. Primero ya ha acabado con el peligro nuclear, que era su principal peligro existencial. Porque allí no queda, no es que ya no quede una bomba, que nunca la hubo probablemente, sino que no queda ninguna capacidad de producción de plutonio enriquecido ni nada por el estilo. Segundo, porque está acabando de paso, y va a acabar, con todas las células terroristas que hay a su alrededor. Hezbollah lo lleva claro, Hezbollah, y luego irán para abajo hacia el Yemen, también a por los demás. Es decir, que yo creo que Israel está sacando de esto su buena... El caso del Líbano, ahí me parece que eso va a ser un avispero. Sí, es un avispero continuo. Vamos a ver, Hezbollah no es un grupo terrorista, solo. Es una organización política. Pero no quiere decir con esto que sea buena, no se trata de justificarlo, quiero decir que es mucho más... que no es un problema de orden público, simplemente, que no es un problema policial, quiero decir. Y ahí, yo no sé si lo que estamos viendo, y lo denuncian muchos sacerdotes católicos en el Líbano, o sea, están yendo a por nosotros, cristianos. ¿Quiénes? ¿Los moros? No.
los israelíes. Este es un tema que tampoco se puede, Bueno, bien, que tampoco se puede porque obviar, ¿no? porque están mezclados, es también igual que el tema de Hamas en Gaza. Ahora, No es lo mismo. Yo llamo régimen terrorista a todos aquellos que han surgido de la yihad islámica, de la llamada la guerra santa, así porque así, en definitiva, porque oye, podría ser perfectamente un islamista en el sentido de imponer la sharia, rajatabla, pero no tener por qué hacer terrorismo en el sentido de matar a la gente, etcétera, y hacer atentados y utilizar la violencia permanentemente, ni menos aún invadir un país como el sur del Líbano, que al fin y al cabo pues era cristiano, en su esencia maronita, etcétera. Por tanto, claro... Bueno, la discusión sobre el Líbano no se va a llegar demasiado lejos, pero yo quería volver a otro punto, que tú has dicho, y que es que además lo discutí aquí con Alejo Vidal Cuadras la semana pasada, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas lo que decía Marx sobre la invasión de Napoleón de España? Que decía que él pensaba que iba a ser una monarquía absoluta como las demás y que bastaba quitar la cabeza y se quedaría todo el conjunto, pero en España había una red enorme de, bueno, las juntas que se montaron, es decir, el pueblo era capaz de recuperar la legitimidad. De patriotismo, ¿no? No, había una estructura física. Sí. Claro, Irán no es Irak ni Afganistán, ¿no? Pues es un país, o Libia, es un país mucho más estructurado, es una sociedad enteramente distinta, y yo dudo mucho que los americanos, después de tantos años, lo ignoraran. No sé. Yo creo que sabían perfectamente que no bastaba con la operación de pegarle a Ali Khamenei un zambombazo para que se cayera el sistema. Y creo que la apuesta más bien es otra. En ese sentido, y conforme a lo que decía Borja, me parece que la idea es un poco esa, es decir, de repente se encuentra con un enemigo formidable que Trump piensa que han creado los demócratas, o sea, los Biden y compañía, que es China, desde la época de Clinton. ¿Con China vas a declarar la guerra? No, pero lo que puedes hacer es limarle. No, pero estábamos hablando de Hezbollah, no. Yo estoy hablando de Irán. Hezbollah es otra historia. Es otra historia. Ahí es donde creo que los israelíes se están aprovechando para hacer su propia guerra. En Irán estoy de acuerdo contigo. Para empezar, no han entendido que es el clero chiita. Sí lo han entendido. Yo dudo mucho que los norteamericanos, después de tantos años, hay mucho simple, ignoren, ¿no? Tú sabes que hay mucho simple, por ejemplo, con respecto a la Iglesia Católica, que si acabas con el Papa, has acabado con la historia. No, mire usted. Bueno, sí, hay mucho simple en la prensa. La Iglesia Católica es mucha Iglesia ¿Tú crees Católica? que en el Pentágono, en la NSA, hay mucho simple? Pero entiéndeme, pero hay gente que puede pensar, no, mire usted acaba con el ayatolá, y el ayatolá tiene muchos, digamos... muchas parroquias, Jesús Trilla me lo ha puesto a huevo. En mi libro Historia de la Yihad, usted va a encontrar perfectamente la diferencia entre el Islam suní y el Islam chií, que empieza desde el mismo momento en que se muere Mahoma, sin designar un sucesor claro, ¿no? Bueno, pues una facción shia, son los chiíes. Y la diferencia fundamental está en que los chiíes piensan que el último imán desaparece y desde el más allá envía señales, y hace falta, por tanto, esto es originalmente, y hace falta un clero estructurado capaz de interpretarlas. Y de ahí lo de la escuela de la Universidad de Qom, la jerarquía de ayatolás, joyatol islam, etc. Es decir, que eso que se dice en nuestra prensa habitual, un clérigo islámico hablando de un imán en Fuenlabrada, que es una memez, por el contrario, en el mundo chií sí que hay algo que es un clero, con la diferencia de que es un clero esencialmente político. Y aquí hemos contado muchas veces que si tiene usted interés y quiere dormir bien esa noche, vaya a Google o a su servidor favorito, a su buscador favorito, y busque la estructura política de la República Islámica de Irán. Y a la cuarta vuelta se mareará porque parece uno de esos cuadros de Escher, ¿no? que tiene un montón de... Claro, pues es muy complicado, pero siempre acaba en el mismo sitio, que es el cogollo clerical de los ayatolás. Claro, la hierocracia, al fin y al cabo, ¿no? En fin. Yo creo que esto se estaba gestando desde el 7 de octubre del 2023, cuando se ataca el ataque a Israel, ¿no? Por parte de Hamas, y que ha ido increciendo y que se han dado unas oportunidades, una ocasión propicia para atacar Irán. No creo que Estados Unidos tenga un conocimiento tan profundo, porque Estados Unidos ha cometido a veces bastantes errores en Irán.
Sí que creo que los israelíes tienen un conocimiento muy profundo de lo que es Irán y de hecho es la penetración que el Mossad tiene en el propio Irán. O sea, no se han cargado a Jamenei por casualidad, sabían perfectamente dónde estaba y cómo tenían que cargárselo, pero no solo a Jamenei, sino a todos los altos cargos que se han ido cargando durante estos días de guerra, incluyendo el jefe de la inteligencia o una persona que era muy importante en Irán. O sea que los israelíes sí tenían un conocimiento y así han tenido una oportunidad magnífica, sobre todo después de la represión brutal que el régimen iraní ha hecho de su propia sociedad. Porque hay que decir que uno de los regímenes más sanguinarios del mundo es el régimen iraní y que el mundo estaría mucho mejor sin los ayatolás y que, como decíais, el Líbano, que es un avispero, también mejoraría si cayese el régimen iraní y se sustituyese por un régimen democrático o pseudodemocrático, porque ya vimos en las primaveras árabes que no es tan fácil crear una democracia de nuevo en los países árabes, pero que desde luego la situación mejoraría muchísimo. Creo que el principal, creo que el principal objetivo, sigo diciendo, es paralizar el plan nuclear iraní y evidentemente debilitar al régimen de los ayatolás y hacerle a ver si puede caer, pero va a ser complicado que caiga. Es que estamos viendo que llevan ya casi 50 años en el poder y es un régimen muy capilarizado. Muy capilarizado, claro, muy estructurado, como estáis diciendo, y que no es tan fácil que caiga. Ahora, Israel ha conseguido por lo menos tenerles debilitados unos añitos. Ya. Y Estados Unidos, es verdad, yo también coincido con lo que dice Borja, la intención fundamental de Estados Unidos es que todos esos satélites de China ir limándoles un poco los colmillos. Y lo ha conseguido con guerra de inteligencia, ¿eh? Con sí. Guerra de inteligencia. Ibas a decir, Borja, antes del intercambio. No, yo creo lo que más tristeza de alguna manera me da, y tengo buenos amigos iraníes, que los conozco, además hay gente aquí que está viviendo en Madrid y en Los Ángeles, hay un buen montón de dibujantes iraníes, muy buenos además. Y lo que más pena me da es que me da la sensación de que el régimen no va a cambiar, no va a caer. Este régimen, así como se puede atisbar un cambio de régimen poco a poco, despacio, según las velocidades, tanto en Venezuela como en Cuba, yo creo que ahí Estados Unidos sí está firmemente comprometido a que en el continente deje de existir ese tipo de regímenes. Lo que suceda a la larga en Irán les trae al pairo, sinceramente creo, en cuanto a régimen, con tal de que no den por saco. Es decir, en el momento que tú ya no eres una amenaza nuclear, tampoco les ha venido mal de alguna manera, yo creo, ahora que haya un pepino que haya llegado a 4.000 kilómetros de distancia de Teherán y que el mundo entero que hayan dicho, oiga, es que pueden llegar a Londres. Si no pueden llegar a Londres, pueden llegar a Madrid. Entonces, que todo el mundo ve aquello como si no es nuestra guerra, no tiene nada que ver con nosotros, pero cuidado que esa gente cuando dispara nos puede alcanzar. Entonces eso, igual Estados Unidos ha dicho, no es mi asunto, a donde no van a llegar es a Washington. A Washington puede tener una célula yihadista, un atentado, lo clásico. Pero el misil no va a llegar hasta aquí, en cambio a Londres sí. Entonces también es un aviso para Europa. El papel de España es especialmente deplorable gracias a Sánchez. Una vez más. Pero el papel de Europa una vez más es el gallinero habitual, sin saber, sin coordinación alguna, sin saber de qué parte estamos. Unos hablan en un sentido, otros hablan en otro. Hay una voz que habla en nombre de las instituciones europeas, de la Unión Europea, pero luego está la OTAN, que de alguna manera también, y siendo un rute además europeo, pues habla, y parece que hablase también de alguna manera de parte de los europeos, pero tampoco hay una coordinación. Pero si no la hay, tienes toda razón, no la hay entre la von der Leyen y la Callas. Una dice una cosa y otra dice la otra. Claro. Es decir, que bueno, lo de Europa además es no solamente... Luego viene Rivera además y le lleva la contraria a Rivera, que no tenía ni que hablar al respecto porque no es su cometido, ni su campo, ni nada. Y ahí todo. Entonces es el gallinero habitual. Y una vez más Europa deja pasar la ocasión de creando la guerra mediática, que en este caso con la especulación del precio del petróleo pues puede ser tremenda. Claro. Bueno, hablando de eso precisamente, a mí lo que me parece sinceramente extraño es que no hubieran previsto cuál era el chantaje al que somete Irán constantemente cuando tiene una amenaza, que es el cierre del estrecho de Hormuz. Eso se sabe perfectamente que iba a pasar. Y ahora todo el mundo está diciendo, es que es muy difícil. ¿Y no lo pensaban o pensaban, esto a quién le va a doler es a China?
Pero es que el petróleo chino en principio está llegando a China sin problemas, en principio, según la información que yo tengo, que no sé si será la más adecuada. Pero claro, lo del estrecho de Hormuz, que tengan ahí bloqueado esto, no, es que es muy difícil, pero eso ya se tenía que haber previsto cuando estás atacando a Irán, que la principal baza de chantaje internacional que tiene es cerrar el estrecho de Hormuz para provocar una crisis energética. Pero ya lo han hecho además varias veces, no es la primera vez. Exacto, Claro, no es la primera vez. Yo no sé si lo habían previsto o no, sinceramente, porque por otra parte acabamos de ver durante un año, los continuos llamamientos de la Comisión Europea a gastar en defensa. Es decir, que en realidad, en ese sentido, acaban de encontrar una fórmula. En todo caso, yo creo que quien está claro que no lo había previsto, porque es que le importa un bledo, era el gobierno español. Incluso se han tomado su tiempo, antes de anunciar unas medidas que por otra parte están llenas de trampas. A lo mejor es que han tardado tanto tiempo porque estaban colocando las minas, ¿verdad?, dentro de las medidas que han anunciado. Aquí es donde ahora está el problema. Recuerde usted que la semana pasada terminó con el PP diciendo que iban a apoyar las medidas de derechas, es decir, bajadas fiscales, y no las de izquierdas, es decir, toda la cuestión de la ocupación de viviendas, etcétera. Pero después de leer la letra pequeña, todo eso ha empezado a cambiar. Alba Sánchez nos brinda una breve explicación. Bien, ahora que ya ha sido publicado en el BOE, veamos en qué nos afecta realmente este paquete de medidas. En primer lugar, con el decreto para controlar el precio de la energía, veremos una bajada de impuestos sobre la luz, el gas y el combustible, que pasan del 21 al 10%. También una ampliación de los bonos sociales, como el bono térmico, al que se añaden 50 euros, y la prórroga de los descuentos sobre las facturas, que se traduce en hasta un 57% de ahorro. Aunque estas medidas ya estaban aplicadas anteriormente, por lo que el Ejecutivo realmente lo que ha hecho ha sido ampliar su duración. Para el sector transporte hay una medida concreta que sí que es diferente a las de las anteriores crisis. Se descontarán 20 céntimos por litro de combustible de manera directa sobre el precio de sus tickets, pero solo será para los transportistas y para el medio rural. En segundo lugar, y dentro del decreto de la discordia para los de Sumar, finalmente sobre vivienda se han incluido unas medidas concretas. Se prorroga automáticamente durante 2 años más aquellos contratos que finalizan entre 2026 y 2027. Pero atentos, porque para quienes pagan el alquiler se limita la subida al 2% anual. Es decir, no se congelan los precios tal y como pretendían los de Sumar, pero sí que pretenden intervenir el mercado inmobiliario. Aunque si bien de cara a la galería este paquete de medidas parece aceptable, ¿hay algún movimiento del Gobierno que no dé pie a segundas intenciones? Desde el año 2023 el Gobierno no tiene nuevos presupuestos generales del Estado. Sánchez no ha conseguido sacar adelante unas cuentas públicas, pero lo que sí que ha hecho es incluir en la publicación de este BOE un Real Decreto Ley. En él se modifican los presupuestos generales del Estado de 2023 para aumentar las partidas económicas, concretamente partidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros. Es importante saber que, según el artículo 86 de la Constitución, al Gobierno sí se le permite aprobar reales decretos ley en situaciones extraordinarias, pero será el Congreso quien lo tenga que ratificar o derogar, porque aunque el Ejecutivo incluya un decreto como si fuera un golpe de efecto tras años sin presentar cuentas, partidos como PP, Vox o incluso Junts ya han avisado. No piensan apoyar los decretazos del Gobierno sin antes pelear, algo que, por cierto, veremos y algo que estaremos muy pendientes a lo largo de esta semana. Bueno, pues veremos el miércoles. Borja está escandalizado. Que sí me razonaría, sí, porque a mí efectivamente estamos hablando de cosas muy serias y tal, y el Gobierno efectivamente no es que no tenga previsión, no es que inmediatamente ellos ponen el chip inmediato local y de trilero, y decir, ¿cómo le saco yo partido a esto ya, ahora, el plazo que tiene en la cabeza es de 1 año. Es decir, yo tengo que ir a unas elecciones dentro de 1 año, ¿y de qué manera voy a sacarle jugo a esto? Bueno, a mí una de las cosas que me molesta siempre, no es que me moleste que bajen impuestos, lo que me molesta cuando bajan impuestos es por qué puñetas no los han bajado antes, coño. Ahora resulta que sí se podían bajar. Ahora resulta que se podía bajar el IVA y se podía bajar en no sé cuándo. La situación anterior, o sea, toda la precariedad que está sufriendo la gente desde hace ya mucho tiempo en España, no la han querido paliar. Ahora venimos y es que la van a paliar porque ahora, como es culpa de Trump, ahora resulta que es que todo lo que sucede en España y toda la situación en la que está la gente es culpa de una guerra que acaba de empezar hace unas semanas.
Llevamos 3 años sin presupuesto. También es insoportable tener un gobierno que se salta la ley un día detrás de otro. O sea, yo la arbitrariedad en el poder es que no es superior a mis fuerzas, porque me están tomando el pelo. Quiero decir, esto no es así como tiene que funcionar. Y en ese sentido, claro, lo que pasa es que luego enfrente, la bancada de enfrente, te encuentras con un señor que dice, el partido, al alcalde de Madrid le acaban de tirar atrás ahora la subida o lo de la tasa de basuras, efectivamente. Sí. Menudas lecciones está dando usted de ejemplaridad. Entonces no puedes venir con ese expediente para criticar, pero ese tipo de cosas me sobrepasan. ¿Cómo es, Jesús? Pues yo creo que aquí la trampa fundamental es no aprobar los presupuestos generales del Estado. Es decir, que en la medida en que estos señores andan cojo porque no tienen un presupuesto, pues claro, van a tratar de decir el escudo social, lo cual, por cierto, le renta más que ido todo en el paquete de los presupuestos. Aquí sacan pecho diciendo el escudo. No, mire usted, esto es una tontería, esto es una manera yo qué sé, de seguir manejando, primero, la coalición de gobierno que tienen, que es absurda, y darles algo para que puedan tener un cierto relato social, que se les ha acabado totalmente. Segundo, para poder seguir gobernando. Y luego, tercero, para tratar de hacer frente a las convocatorias electorales que se le van produciendo cada día más. Es decir, que yo creo que el gran problema, y la gente tiene que darse cuenta, es que un gobierno no es democrático si no aprueba los presupuestos generales del Estado anualmente. Y esto es lo que está pasando. Que vengan ahora con decreto de ley, por supuesto, ha hecho bien en destacar que es un decreto de ley, no es un decretazo, mire usted, es un decreto de ley que a ver si se aprueba, que probablemente ni siquiera se apruebe. Probablemente igual todo esto no es más que pura fantasmada y luego se queda en nada. Ya. A mí me parece que el PP sí que estaría por la labor de aprobar parte, sí. Pero ahí es donde yo, sinceramente, me planteo un serio problema. O sea, si yo fuera del PP, yo no votaría la menor medida gubernamental hasta que presenten unos presupuestos, claro, sino que dimitan. Sí, claro. Lo que pasa, la trampa es la de siempre. Vamos a ver, decía Jesús, y ha dicho Borja anteriormente, y tienen razón, que incumplen la obligación de aprobar unos presupuestos. No, de aprobar no, de presentar. Es que ni siquiera los han presentado. Que eso sí que es una obligación constitucional, porque lo que dice la Constitución es que tú tienes la obligación de presentar los presupuestos. Y además en un determinado periodo. Oye, y si no los apruebas, se pueden prorrogar los anteriores. Pero el problema es que ni siquiera los han presentado. Pero eso es porque se quieren evitar salir derrotados en una votación. Claro. Entonces, por una pura cuestión de marketing y de imagen como todo. Y no lo han presentado, han incumplido esa obligación constitucional. Y luego la trampa del decreto es la de siempre. Intenta meter medidas y poner a la oposición en una situación tan complicada. Diga, si no me aprueba usted estas medidas, ¿cómo le va a decir a los españoles que la subida del precio de la gasolina y del gasóleo no les va a repercutir positivamente con la bajada que estamos haciendo de los impuestos? Entonces ahí el PP tiene una situación diabólica, como siempre, que el gobierno le crea, porque efectivamente te dan ganas de votar que no, porque meterá en este Real Decreto Ley, junto a las medidas de bajada de impuestos, que por cierto, a las que el gobierno se negaba hasta antes de ayer, porque decía que no, que este gobierno lo único que ha hecho en los años que lleva gobernando desde el 2017 es subir impuestos, completamente, que eso es otra. Dice, subir impuestos es de izquierdas. Cuando le oyes a la vicepresidenta del gobierno y dice, no, es que, o a Podemos, es que bajar impuestos es de derechas y el escudo social. Pero oigan, mire usted, a quien más le beneficia que se bajen los impuestos es precisamente a la clase trabajadora, no a las grandes fortunas. Pero bueno, esa es la contradicción. Entonces, efectivamente, el PP podría decir, pues no lo apruebo, pero no lo va a hacer, porque le va a dar miedo la situación social a la que se va a encontrar y el relato del gobierno diciendo estos son los culpables de que usted, cuando va a la gasolina a llenar el depósito, tenga que pagar 30 o 40 euros más. Y luego, por último, lo del viernes pasado en el Consejo de Ministros es delirante absolutamente y tendría que haber acabado con la salida del gobierno de Sumar o con el cese de los ministros de Sumar por parte del presidente del gobierno. Porque dice la vicepresidenta del gobierno hoy que hay que movilizar a la gente en la calle.
Oiga, usted es vicepresidenta del Gobierno. Lo que me está diciendo usted es que se movilice la gente en la calle contra el Gobierno. Contra usted O sea, misma. es la primera vez que vemos que el Gobierno está diciendo movilícense contra mí, pero yo sigo en el Gobierno. No voy a renunciar a ser vicepresidenta y a que en mi nómina cada mes llegue el sueldecito de vicepresidenta del Gobierno y los privilegios de irme a los Oscars, etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto no puede ser. Cuando el último test que ha tenido de movilización de la calle, ella, concretamente, Sumar, que es el de Castilla y León, es el último de los puestos. Eso es muy interesante, porque es verdad, pero Bustinduy estaba en las mismas, ¿eh? Porque dices mover desde las calles que el pueblo no sé qué. Pero Esa, si tío, usted no lo de vota verdad, ni ¿en su qué padre? mundo vive? Claro, ¿en qué mundo viven? Si es que Es vamos una- campaña tras campaña, no hay más que ver las imágenes de las... Cuando hay un mitin, ahora mismo hay un mitin, sea de Sumar o sea de Podemos, y rellenan el... No es un mitin, no, es una rellenan tertulia. el reservado Sí. de un restaurante, Sí. es lo que rellenan un espacio que es más pequeño que esto. No estoy exagerando, Borja, que, o sea, las imágenes de esta última campaña electoral eran llamativas. El último mitin de vamos. Podemos en Castilla y León lo hicieron en el kiosco del saxofonista de Supertramp. Y cabían dentro. El de las pelas. Y cabían todos. ¿Cómo se Y llamaba? sobraba sitio para al fondo a la izquierda y hueco. Anthony Halliwell era, ¿no? El No recuerdo el saxofonista nombre, de Supertramp. Qué gran tipo, por pero cierto. sí, ¿Eh? y entonces, En fin. y así es como van. Entonces quiero decir, se pueden poner como se pongan y se pueden poner muy bravos y poner el Consejo de Ministros y decir, ¿de dónde Pero van tragan. a, pero Y dónde luego van a estar? tragan, Sí, entran pero otra ¿dónde vez y van a ir? tragan. Yo lo que Se me van a la pregunto calle aquí, con- no es por meter el dedo en el ojo a nadie, ir? pero No o tienen sí. sitio donde ir. O sea, de verdad, el PP, sinceramente no lo entiendo. Si quieren seguir yendo a los O sea- Oscars, tienen que tragar. ¿Quién? ¿no? Que si quieren seguir yendo a los Oscars, tienen que tragar, porque si no, ¿cómo vas a ir a los Oscars? ¿El PP? No, está- yo la- Yoli, Dices esto. Yoli. No, yo hablaba de esta cuestión. O sea, tienes una oportunidad realmente única ahora el PP mismo dices. para plantear directamente un no absoluto, una refutación enorme al Si hiciéramos gobierno. una lista con las Y decir- correcciones verdaderamente Sí, ya han tenido. únicas Ya, que ha también perdido es el verdad, PP a lo pero largo de su leche, o sea, historia, todo el esfuerzo que estáis estar gastando escribiendo. en hablar con los medios para que les acudan a Vox, coño, utilizadlos para eso, ¿no? Digo yo. ¿Sabes qué? La prensa va a decir qué. Pues al final la prensa va Pues además a decir qué. lo ha dicho usted muy claramente, lo has dicho tú. Es que según los registros de cada tertulia se tutea o se habla de usted. A Luis le gusta el usted por la mañana. Pero tú y yo nos tuteamos desde hace mucho Sí, tiempo. que efectivamente. Lo has comentado, sí, es muy sencillo. Vox, por ejemplo, se ha quitado un problema de encima, que es verdad que la gente luego se lo echa en cara. Es que le han dado la espalda al rey y constantemente dice, yo no he ido no porque fuera su majestad el rey, que además lo ha vuelto a decir en ABC ahora, este fin Sí, de esto semana, es, con el Abascal. Abascal. Dice, yo no voy porque nosotros no hacemos acto de presencia allí donde esté esta colección de criminales, que es como ellos llaman, con bastante sentido, creo, a lo que nosotros llamamos gobierno. Y entonces, pues el Partido Popular, sin llegar a ese nivel de exageración a lo mejor, porque son más moderados, pero sí podía decir perfectamente lo que dices, que es, vamos a ver, es que ya estamos fuera de la ley en este momento. Ahora mismo es necesario presentar unos presupuestos. Ustedes tienen obligación de presentar unos presupuestos. No me presente otra cosa alternativa. Cualquier otra cosa que me presente, yo sencillamente voy a votar que no. Que lo sepa usted. No, pero es que vamos a rebajar los impuestos. Usted no se puede negar a rebajar Exactamente. impuestos. Me da exactamente igual. Si usted no utiliza el cauce que tenemos previsto en la ley, no me puede exigir a mí ningún cumplimiento de nada. La responsabilidad es suya. Y si no hay bajada de precio de las gasolinas, la responsabilidad será suya. Y si salen 12 contertulios de La Sexta, de TV, de la llamando al PP no sé qué, que pongan a trabajar a su gente, ¿no? Que lo hace muy bien. Vamos a ver, Vergüenza. estamos partiendo... Están ocupados repartiéndole pegándole a Vox, joder. Pero estamos partiendo... Están todos haciéndoles entrevistas a Ortega Perdóname, en media. estamos partiendo, yo que no lo sé, es decir, igual me equivoco, ¿no? Pero estamos partiendo de la base de que el Partido Popular va a apoyar las medidas, ¿o qué? No, estamos partiendo de la base de que ahora mismo no saben qué van a hacer. Yo creo que van a votar que no. Hoy Eso hay que verlo. podría inferirse La del libreta vamos a dicho hacer hoy apuestas. que tal vez no. Vamos a hacer apuestas. Y que están esperando que les llamen para negociar, que es lo peor. Eso vamos a verlo. Lo que no tiene negociación es lo de la publi. Hay que irse sí o sí a la pausa. Y hay que ir al safari cubano de Pablo Iglesias y compañía, y Corbyn y tal. Es realmente increíble. ¿Cómo era lo que decía Václav Havel del vivir en el mundo de la mentira? Cuando hablaba de cómo el régimen checoslovaco, pues era un solo país, ¿verdad? En los últimos años del comunismo nadie creía en él, pero todo el mundo hacía como si creyera.
Esto es un poco lo mismo. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Cuba y lo que ha sido el régimen cubano. Bueno, pues ahí tienes a todos estos. No me diga usted que no se ha enterado. Ah, pues se va a reír. Publi y lo vemos. La Semana Santa de la provincia de Valladolid es un auténtico museo de arte sacro que sale a la calle bajo el paraguas de la devoción y el fervor religioso. 3 Semanas Santas de carácter internacional, Valladolid, Medina del Campo y Medina de Río Seco, y 2 con declaraciones regionales, Tordesillas y Peñafiel. Además, 2 actos procesionales, la Bajada del Ángel en Peñafiel, declarada fiesta de interés turístico nacional, y el Vía Crucis de Fresno del Viejo, de carácter regional. Son solo algunos de los ejemplos de los días de pasión de la provincia de Valladolid, una provincia que reúne una de las mejores Semanas Santas de España con una alta calidad turística. Con 5 de las mejores denominaciones de origen del vino del país, una gastronomía exquisita y cientos de pueblos con auténticos tesoros escondidos aún por descubrir. La Semana Santa de la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción, donde el auténtico se vuelve cotidiano y donde el silencio se rompe por el ruido de cornetas y tambores. Conoce la Semana Santa de la provincia de Valladolid. No te dejará indiferente. ...55, 21, 55 en Canarias, y necesariamente hay que pasar por el safari de la izquierda en Cuba. Es interesante porque no lo han hecho hasta ahora. Ahora que el régimen, después de una declaración de Díaz-Canel diciendo que habría que empezar a pensar que tal vez el partido se equivocó, ¿verdad? Después de muchos días en los que todo se ha hundido, es ahora, y después de que el nieto de Raúl Castro anunciara, bueno, que empezaban negociaciones para una transición, es ahora cuando la izquierda mundial organiza lo que ha organizado, que realmente es muy difícil de calificar. O sea, es difícil encontrar una imagen más elocuente de unas ideas determinadas y de la realidad que esas ideas han producido, y de cómo las élites que viven de esas ideas se niegan a ver sus consecuencias, es decir, la realidad. Bueno, es la historia del comunismo, en fin, ¿qué quiere usted que le cuente? ¿Qué ha pasado por allí? Bueno, de momento vamos a hacer un breve aperitivo, lo que nos cuenta Marina Neila. Mientras Cuba atraviesa la mayor crisis energética en décadas, la realidad vuelve a superar la ficción. La isla se está llenando de turistas que están convirtiendo el sufrimiento cubano en un circo. Se hospedan en hoteles 5 estrellas con electricidad y van a tours organizados que los propios cubanos llaman safaris de la miseria. A los turistas deshumanizados se suman también los llamados humanitarios, como Pablo Iglesias, dispuesto a salvar el futuro de Cuba y frenar las sanciones impuestas por Estados Unidos, ignorando la falta de libertades, la represión política y el colapso de un modelo económico que solo genera pobreza. Siguiendo el ejemplo de la Flotilla de la Libertad en Gaza, él y otros líderes de izquierda radical organizan una iniciativa parecida bajo el nombre Nuestra América, Convoy a Cuba. Pero esta vez no hay barcos, hay avión y una suite de lujo de 200 euros por noche. El líder de Podemos decide atreverse a hablar de la miseria comunista del país desde un hotel de 5 estrellas en pleno centro de la capital con vistas al Capitolio. Nada más llegar tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Por cierto, el hotel tiene luz, de los pocos edificios en todo el país con ese privilegio. Este es el mensaje de una cubana tras ver el show que está montando Pablo Iglesias en su país. Te invito a que vayas a mi casa y vivas ahí un mes y trabajes desde ahí un mes. Y luego vengas y le digas a tus amigos blancos, europeos, de izquierda, que la situación en Cuba no es tan grave. No lo digas desde un hotel, porque lo estás diciendo desde un hotel, porque la situación sí es grave, sí es de crisis humanitaria. Esta es la verdadera realidad de Cuba, no los vídeos que suben a sus redes sociales los miembros del convoy. No están para salvar vidas ni defender derechos, están para la foto de solidaridad con la camisa de traje y para blanquear la situación cubana desde su privilegio. Pablo Iglesias ya ha anunciado su próxima entrevista con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Ellos son así. Esto que puedo pensar es que es una tomadura de pelo constante que es de la que vive este señor y todos los que le siguen, ¿no? Este es el señor que decía que no iba a salir nunca de su barrio en Vallecas y se compró un casoplón en Galapagar. Él es el que denunciaba a la casta y sucumbió rápidamente a la alfombra roja y se convirtió en más casta que nadie. Y bueno, es el hombre que va aquí a hacer el ridículo un poco, por pasearse por Cuba como para hacer que hace algo. Y la credibilidad que tiene Pablo Iglesias se ve perfectamente y es palpable en lo que comentábamos anteriormente. No solo Pablo Iglesias, que ha hecho mucho daño a la izquierda española, con todos los secuaces que llevaba después. Lo decíamos anteriormente, es que ahora mismo la extrema izquierda española no es capaz de llenar un auditorio de más de 100 personas, y en buena medida es por personajes como este que la credibilidad que tiene es la que es y la que se ha ganado a lo largo de estos años, donde evidentemente se ha tenido que quitar la careta y ver que nada de lo que decía era cierto y que la tomadura de pelo es total y absoluto. La situación de Cuba es gravísima desde hace muchísimos años y es el ejemplo paradigmático de todo lo que hace el comunismo. El comunismo todo lo que toca lo destroza, y Cuba es otro país fallido y destrozado por la ideología comunista. Es interesante, Jesús, porque al final, en realidad toda la historia del comunismo es la historia de una narrativa. Y no tienen el menor reparo en contradecirse manifiestamente con la realidad más evidente, porque para ellos la realidad no existe. Yo me acuerdo cuando Roger Garaudy hablaba de las purgas de Stalin como los coloquios de Moscú. Y era alucinante, porque el coloquio se terminaba con un tiro en la nuca del coloquiao, ¿no? Cuando toda la izquierda estaba con el modelo de Mao, que ha sido el mayor asesino político de la historia, y necesitan Cuba como mito fundacional. Pero... Sí, la verdad son irreductibles a la realidad. Tú has dicho una narrativa, ellos son los que inventaron el concepto de narrativa aplicada a la ideología y a la expresión del pensamiento de la clase proletaria y tal. En definitiva, todo es una mentira, es una pura mentira, es una lucubración de ideas. Este señor tuvo su éxito en un momento determinado porque, yo qué sé, contactó con una rebelión social, acordaros sobre todo su dialéctica de la lucha contra el bipartidismo, la gente, los que están en el poder, etc. Es decir, esa especie de cabreo general con la democracia que hubo hace 10 años más o menos, y que en definitiva él recogió. Pero vamos a ver, yo llegaba ayer, os he contado antes de ayer, a la estación de Córdoba, que se llama Julio Anguita. La estación se llama Julio Anguita. Me quedé bastante sorprendido viendo los carteles de Julio Anguita. Yo conocía a Julio Anguita y, menos mal que conocía a Julio Anguita, porque si no hubiera pensado que era el último califa omeya, el último secretario general auténtico del partido. Me das a elegir entre Julio Anguita y Almudena Grandes, como tenemos aquí en Atoche, no lo dudo, ¿eh? Eso, pues, sin duda. Bueno, por eso te digo, y resulta que es el último secretario general del Partido Comunista, auténticamente comunista, en el sentido de que hablaba de los obreros, de la clase proletaria, de la defensa de los derechos de los trabajadores. Fue el último comunista de clase, sí. ¿Y estos de qué hablan? Bueno, ahora están en Cuba, porque ahora se están tomando las últimas copas. Están acabando con las reservas, las últimas copas, porque hasta ahora, oye, que cuesta que estaban mantenidos por Venezuela y por Irán. Que este tipo salía en una televisión, ¿os acordáis? Es decir, Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones, de venir a esta tertulia que vino en alguna ocasión, parece ser. Sí, pero antes de Podemos. Antes de Podemos y tal. Pero, en fin, él tenía un programa que lo pagaba Irán, ¿no? Y luego ya sabemos que Venezuela, etc. ¿Esto qué es? Esto es una pantomima, mentira todo. La gente, por supuesto, ya no se lo cree porque nadie les vota. Es decir, ¿quién ha votado a Irene Montero o a la Belarra ahora en las elecciones de Castilla y León? Bueno, es que yo imagino que en Andalucía, que es un sitio proclive a la historia del socialismo, del comunismo español inclusive, vuelvo a referirme a Julio Anguita, pues yo creo que en las próximas elecciones, estas que has convocado ahora para junio, estos no vuelven a sacar ni uno. Han perdido discurso. En mi próximo libro, por cierto, de eso hablo largo y tendido, de la pérdida de discurso.
Vamos a ver. Fíjate que el otro día salía Rufián diciéndolo. Pero y tiene toda la razón del mundo. Es que no se entiende lo que dicen. Pero perdona un momento, antes de irse, y perdona por la expresión que es un poco guarra, antes de irse del convento se cagaron dentro, porque al Partido Socialista le dejaron lo último que alumbraron, que era esa especie de reivindicación del pura teoría del poder por el poder, que es por eso Podemos, que es lo que ha hecho suyo el Partido Socialista y es lo que ahora es el sanchismo. Ya. Bueno, y por eso se La les ha ideología, comido. la narrativa se la dejaron Y por eso dentro. se les ha comido electoralmente, porque el Partido Socialista se ha convertido en la extrema izquierda en la actualidad. Ahora, comparar a Julio Anguita con. No podemos comparar a Julio Anguita con Pablo Iglesias. Bueno. Siempre ha habido una escala del comunismo y Julio Anguita, por lo menos, era un tío coherente que al final, cuando dejó la política, se fue a su puesto de maestro y tenía otra trayectoria política totalmente distinta. Fue Evidentemente, el último creyente, en realidad. El último creyente. Oye, además, evidentemente estaba en las antípodas de lo que yo puedo pensar políticamente, pero era un hombre respetable. Me Julio acuerdo la Anguita. última vez que vi hablar a Julio Anguita por televisión, estaba ya retirado, fue maldiciendo la guerra. Sí, hombre. Porque habían matado a su hijo. Habían matado a un hijo. Claro, sí, sí, efectivamente. ¿Os acordáis? Sí, sí. Es decir, claro, es otra historia. en Irak, Eso es otra historia, ¿no? Don Borja. Yo, me duele tanto. Es que cuando uno ve las imágenes de Pablo Iglesias, que además se hace un reportaje muy solemne, todo lo que ellos desprecian aquí en España, de todos los monumentos, toda la representación, todos los símbolos de la nación, etcétera, allí en cambio delante de la bandera de la revolución. Es veneración babosa allí, efectivamente. Siempre adoptan una actitud de máximo respeto y de consideración. Entonces, claro, es que este señor vive de eso. Vamos a ver, es que este sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, porque es una persona que nos dijo a todos, y eso es la única palabra que encuentro para definirlo, que dijo que es que tal. Es que ese señor ha multiplicado su fortuna personal por varios miles y ahora vive en unas condiciones en las que no podría haber soñado vivir si hubiese seguido trabajando como ha empezado a trabajar. Y creo que era profesor, pero vamos, era un profesor que ni siquiera tenía plaza. Era profesor asociado. Era profesor asociado, ¿no? Y creo que la plaza no la tiene ahora mismo. Bueno, sí, la ha ganado otra vez, ahora me parece que sigue dando clases. Bien. Que por cierto debería estar, porque no se acaba el curso, no sé qué hace, supongo no irá a clase. Está, porque está en cosas más Debe importantes. estar dando clases, ¿no? Yo sigo dando clases, sí. Sí. Entonces, pues claro, pero es que él vive de eso, igual que Díaz Canel. Díaz Canel, y los he oído a los dos juntos en una entrevista que han estado, y estaban haciendo un homenaje a todos los militares cubanos caídos en la defensa de Maduro. Y estaba diciendo que es que tal, que ellos habían no sé qué, y Díaz Canel presumía de que habían impedido, pero qué puñeta han impedido, se han ido a llevarse a Maduro al Palacio Presidencial, se lo han llevado y los 62 que estaban alrededor han caído todos. Que por cierto eran cubanos. Eran todos cubanos, claro, que cubanos. también dice, ¿pero qué puñeta hacen los cubanos allí en Venezuela? Porque ¿para qué? Bueno, pues nada, pero ahí estaban los dos muy orgullosos haciendo memoria de los 62 militares cubanos. Luego no le puedes hablar de los miles de muertos de las fuerzas de seguridad en España que han caído bajo los tiros de ETA, traición, etc. Efectivamente. Entonces, todo esto me produce verdadera animadversión. Pero yo, quiero decir, lógicamente sí entiendo su posición. Lo que no comprendo la gente que pica ese anzuelo. Llega un momento... Porque necesitas una religión. Es que ese es el tema. Lo que pasa es que es una religión alternativa. De hecho, nació para eso, la izquierda, en fin, para ser una alternativa al mundo tradicional, cristiano, etcétera. Pero claro, el tiempo pasa, las realidades se van imponiendo. Al final lo que queda es una especie de secta risible, ¿sabes? Es como, no sé, yo creo que ha llegado ese momento. Un montón de gente... Bueno, viendo no los sé si has visto resultados electorales ¿cómo van se en llama ese sentido. la corrica esta del País Vasco que hacen? O sea, las imágenes... Hubo un tiempo en el que aquello era el mundo prístino de Sabino Arana, Euskaldun. Sí. Y tú ahora ves la carrera y es un montón de drag queens y no sé qué, es pero fíjate, puro patetismo. Pero igual al final, es un discurso que ha degenerado. Igual que, y eso siempre lo he sostenido con respecto al País Vasco, no hablo de los nacionalistas, no hablo de los separatistas, hablo de cualquier persona que se siente español, profundamente español. Incluso los que se sienten muy profundamente, siempre hablan del País Vasco. Yo que tengo raíces también del norte, por parte de mi madre, Navarro, etcétera.
y llevo A negativo en la sangre, por cierto, que seguramente cualquiera de Batasuna o uno de estos tal le daría lo que fuese porque yo también. Lo que quiero decir es que a la hora de hacer ese mito del hombre vasco y no sé qué, se oye incluso por los españolistas. Y es una especie de mito que se hace del hombre vasco y no sé cuándo. Yo, sinceramente, a mí me ha dado mucha pena. La sociedad vasca yo la vi reflejada, la vi retratada cuando mataron a un señor que jugaba al mus y esa misma tarde buscaron a otro que se sentó en la mesa de mus para seguir jugando a las cartas. Y eso es la sociedad vasca esta de los hombretones vascos. Eso ha pasado con el País Vasco. Y lo mismo pasa con los comunistas. Les seguimos otorgando, no se sabe por qué, entonces dicen, el último comunista, el último que se ocupaba de los... Pero ¿cuándo se han ocupado los obreros los comunistas? Nunca se han ocupado de los obreros. No ha sido nunca su cometido. Además, es un sistema de poder. Es un sistema de poder mediante el terror. La clase obrera es lo que ellos pensaban que les iba a ser útil para su revolución. Porque eran más numerosos, porque estaban en peores condiciones, entonces vamos a utilizar a este grupo social, obreros, campesinos, pero los campesinos, los kulaks, los pobres, los mataron de 10 millones en 10 millones, porque eran pequeños propietarios y tal, esto no les interesa. Entonces, ese mito de que es que les ha interesado la clase obrera, ¿pero de qué? ¿De cuándo? Nunca, jamás en la vida. Entonces, yo me niego a darles ese prurito, y se lo damos desde donde no deberíamos dárselo. La izquierda y los comunistas en particular nunca han sido los verdaderos representantes de la clase obrera. Pero a margen de, por supuesto que el discurso obrero y el discurso de la lucha de clases quedó absolutamente superado por la historia, porque la realidad es lo que es, ¿no? Pero lo que decía antes José Javier tiene mucha razón, es decir, esa creación de la ideología como religión sustituta, eso ha calado tanto que el posmarxismo, tú lo buscas por cualquier sitio y te lo encuentras por todos lados. El posmarxismo comunista, por ejemplo. Yo el otro día, buscando esto, sinceramente me sorprendió, porque fíjate que llevo años con el tema del aborto y del derecho a la vida y tal igual, pero como sabéis que hace poco hubo una polémica sobre el tema de la cosa de la Constitución y llevarlo como derecho constitucional. Sí. Bueno, entonces, buscando los antecedentes del principio de autodeterminación procreativa de la mujer, que es en el que basan fundamentalmente ese derecho, pretendido derecho al aborto, que en Francia lo convierten en una libertad que se llama libertad privilegiada de autodeterminación procreativa de la mujer. ¿Sabes de quién es el término y el razonamiento? Aunque os parezca mentira, 1920, Joseph Stalin. Entonces encargado de la política reproductiva en la Unión Soviética. Stalin. El Papa Stalin. Increíble, pero cierto. Yo estoy de acuerdo en que el comunismo surge en buena medida como una reacción frente al catolicismo y para crear una nueva religión entre las clases obreras y tal. Pero el contraste, claro, o sea, el original siempre es mejor que la copia. Porque cuando ellos se llaman progresistas, quien más ha hecho progresar a la sociedad en el mundo es la Iglesia Católica. Y eso, desde luego, esa es la organización más progresista del mundo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sanitario. La Iglesia Católica es la que ha hecho avanzar el mundo, se pongan como se pongan. Y los avances fundamentales que se han logrado en los últimos 2026 años son gracias a la Iglesia Católica. Hay que hacer una pausa para la publicidad, porque vamos a hablar del sobre de Aldama, entre otras cosas. Le citaba yo antes mi libro, porque como si no lo cito yo, no lo va a citar nadie más. Recuerde usted que está ya en preventa, Reiniciar España. ¿De qué se trata? Estamos viendo cómo se reconfigura el mundo. ¿Y nosotros qué hacemos aquí en medio? Que lo hemos desmantelado todo. Bueno, pues esto es lo que se examina en este libro, Reiniciar España, de la farsa del globalismo a la revuelta de las naciones, que tiene usted ya en preventa donde quiera, en Amazon, en su librería habitual, en el Corte Inglés, donde le apetezca, no tiene más que pedirlo. ¿Que quiero reservarme un ejemplar? Pues ahí está, Reiniciar España, en la esfera de los libros. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de los sobres y de los sobraos, porque había que ver a Zapatero esta mañana cómo estaba. Público, vemos.
¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...22-19 en Canarias. Vamos al capítulo cotidiano de corrupción, que hoy nos ha dejado un poco de todo. Vamos, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que lo más trascendente puede ser el famoso sobre de Aldama. El hecho de que eso se judicialice ya y lo haya entregado y el juez lo haya aceptado significa que el juez se toma muy en serio las sospechas de financiación ilegal masiva del Partido Socialista. Y por medio, pues que si las cloacas, que si sale un audio donde alguien del PSOE reconoce que efectivamente le han untado o le han pagado, en fin, para... ¿Se acuerda usted cuando los días aquellos del enamoramiento de Pedro y todo eso? Pues eso es lo que nos cuenta Gloria Sacristán. Un audio inédito revela que el PSOE habría pagado 20.000 euros de forma encubierta para que las cloacas del partido pusieran en marcha una operación contra jueces, fiscales, policías o periodistas considerados incómodos para el gobierno. Según el audio, el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, habría tenido un papel clave. Básicamente era el que mandaba. Él tenía la orden de conseguir el dinero necesario para financiar estas operaciones y para ello buscó ayuda en Jon Antolín, exdirector de comunicación del PSOE. Que yo necesito por lo menos X pasta, ¿sabes? Vale. Y entonces ese mismo día Jon Antolín le hizo Santos Cerdán a Jon Antolín que se ponga en marcha para conseguirlo. Vale, y el dinero que le dices, por lo que yo entiendo, lo que me dijiste fueron 20.000 euros. Sí. El objetivo del gobierno con estas operaciones habría sido doble. Por un lado, impulsar campañas de descrédito contra personas que estuvieran investigando casos sensibles para el Ejecutivo y por otro, adquirir material comprometedor que pudiera utilizarse estratégicamente. Por ejemplo, los audios del comisario Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Unas operaciones que conocimos hace meses cuando salió a la luz una reunión en la que Leire Díez y Javier Pérez Dolcet intentaron conseguir información comprometedora contra Antonio Balas. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Unas operaciones clandestinas que el gobierno puso en marcha para defender sus intereses y para apartar a quienes le resultaban incómodos. Sin embargo, Pedro Sánchez dice no le consta que Díez haya tenido algún encargo del PSOE. Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. Pese a no constarle nada, a Pedro Sánchez se le complican cada vez más las cosas. El juez de la Audiencia Nacional da credibilidad al sobre que Víctor de Aldama entregó a la justicia sobre la posible financiación irregular venezolana del PSOE. Se muestra sorprendido por el contenido y lo considera relevante. Por ello, el magistrado ha decidido incorporarlo a la pieza secreta que ya instruye sobre los pagos en metálico vinculados al partido. El sobre fue entregado supuestamente por Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama y su contenido probaría la supuesta financiación ilegal de los socialistas, cuyo origen estaría vinculado a la petrolera venezolana PDVSA. Según el comisionista, los beneficios del petróleo venezolano se repartían entre estructuras políticas del PSOE y la Internacional Socialista.
Bueno, eso por una parte. Como usted sabe, por otro lado, Ábalos, en estas declaraciones que hizo en su día, ha contado además que había instrucciones concretas de borrar cualquier huella relativa a Begoña Gómez, cosa que pues seguramente ocurrió, pero algunas sí que dejaron. Luego está la cuestión Zapatero, que además está muy vinculada, lógicamente, a la cuestión venezolana y, por tanto, a Aldama. Y Zapatero hoy comparecía en carne mortal ante Alsina. Y la verdad es que ha sido una auténtica lección de desfachatez. Es una cosa... ¿Y Zapatero? Sí. Marina Neira nos lo cuenta. Después de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo hace ya 3 semanas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista. Ha sido en Onda Cero, donde ha vuelto a reconocer que trabajó como consultor para Análisis Relevante, que fue la sociedad que recibió casi $500.000 de Plus Ultra y pertenece a su amigo Julito Martínez, el empresario que fue detenido y actualmente sigue investigado. Yo, desde luego, lo hice con mi trabajo, lo hice como consultor con otras. Declaré, facturé con mi nombre y apellidos, en la más absoluta legalidad, y declaré, por supuesto, al impuesto de la renta de las personas físicas, y punto. Eso sí, no sabe si Análisis Relevante tenía más clientes, pero sí reconoce que la sociedad de su amigo tenía relación con Plus Ultra, aunque el expresidente se desliga de cualquier irregularidad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por la que el Gobierno de España pagó 53 millones de euros públicos. ¿Pero cómo supo de que sí tenía una relación con Plus Ultra, Julio Martínez? Porque le escuché alguna vez. Lo sabía, que hablaba de Plus Ultra, pero no tenía ninguna relación con Plus Ultra, nunca está reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra, y esto es así. De esta entrevista también llama poderosamente la atención los elogios que se dedica a sí mismo el expresidente cuando habla de su labor en Venezuela y la liberación de presos políticos, al mismo tiempo que reconoce su gran amistad con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Un esfuerzo gigantesco de horas de mi vida, de días, de viajes, sobre todo por intentar liberar presos. Manifiesto amistad con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Vicepresidenta del régimen. Y además... Bueno, ahora presidenta interina. Sí, presidenta. Bueno, yo creo que Trump ya la ha hecho más que presidenta interina. Mantengo relación y tengo esa confianza. No la voy a negar. Sería ridículo, absurdo, porque me han ayudado. Me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Por completar, una gotita más y ya paramos. ¿Se acuerda usted de aquel número 3 de María Jesús Montero que se dedicaba, previo favor, a hacer favores para las inspecciones fiscales? Que decía María Jesús Montero, todo es fango, todo es bulo y esas cosas. Pues es un brazo derecho más que se quema de María Jesús Montero, que tiene más brazos que la diosa Cali, una cosa así. ¿Por qué? Pues porque va a juicio, claro. Vox, por cierto, se persona en esta causa. Lo digo porque luego dicen, ¿qué hace la oposición que no se persona? Pues claro que se persona. Vox, las zarpas del PSOE llegan a quebrar todas las instituciones, dicen en este caso. A ver si traemos a Marta Castro y se trae la libreta y empezamos a revisar cómo están todas las cosas. Estábamos viendo lo de Zapatero y estaba Borja Montoro literalmente hirviendo. Es que es la gestualidad. Además, como me tocó la época, yo estaba viñetista en La Razón, entonces me tocó la época de Zapatero, lo he dibujado mucho, entonces me gusta mucho esa gestualidad. Es que además ahí se pone tan convencido de sí mismo cuando se elogia esas manos así. Yo he hecho tanto por los presos de vez. ¿Cómo se puede tener esa desfachatez? Me sorprende, es que me sorprende. Pero bueno, sí, pero va poco a poco. Debo confesar que me sorprende que el sobre de Aldama al final vaya a tener una utilidad, porque daba la sensación, la semana pasada, de que era el parto de es la verdad, montaña, que al final parió un ratón. Lo que pasa es que al parecer ese sobre, la entrega de ese sobre, venía acompañado de información que, digamos, contextualizaba la cosa, ¿no? Sí, yo quiero decir, a mí Aldama, lo he dicho en más de una ocasión cuando he tenido ocasión, a mí no es un personaje que me resulte ni mal. Si él negocia, que me parece que en la situación en la que está, lo mejor que puede hacer es negociar con la Fiscalía, intentar mejorar su situación penal lo más posible, pues es muy lógico que lo haga, etcétera. Ahora, de ahí
a como creo que hay personas que poco menos que dicen es el único que puede salvar la patria. Digo, hombre, por Dios, si la patria estuviera en manos de gente como Aldama, estaríamos arreglados. Afortunadamente hay gente mucho más honrada, más normal, que trabaja todos los días, que no se dedica a cobrar comisiones de aquí y de allá, que no son más ejemplares que el señor Aldama. El señor Aldama está donde está no porque voluntariamente haya salido a decir, sino porque es que lo han pillado. Efectivamente. Básicamente. Entonces, muy bien. Pero si sirve de algo, pues bienvenido sea. Eso es que la labor, entonces a quien hay que alabar no es tanto al señor Aldama, sino a quien esté apretando las tuercas al señor Aldama porque está consiguiendo exprimir para que al final la información vaya saliendo adelante. Y poquito a poco, pues sí, efectivamente, parece que vamos encaminados a que el Partido Socialista va a tener que rendir cuentas de todo eso, porque hay un montón de dinero que se ha movido y tienen que explicar de dónde ha salido, etcétera. Y son el partido como partido, fulano porque es fulano, el otro porque es el otro, y quién te ha pagado a ti, quién te ha dado, etcétera. O sea, quiero decir, es todo este vaivén de dinero. Ya hay personas que están entre rejas ahora mismo, por supuesto. Efectivamente. Jesús, lo que se ve es una arquitectura, ¿verdad? Sí, no, y sobre todo aquí están ya sucediendo cosas que si nos vamos 6 meses atrás, ya hablamos de Víctor Aldama, ya hablábamos de todo esto, ya hablábamos del caso Plus Ultra, ya hablamos de la financiación del PSOE presunta a través de PDVSA, Venezuela, Delcy Rodríguez. Es decir, todo esto hablábamos, pero hoy hemos confirmado muchas cosas. Ojo, vamos a ir dando pasos de confirmación. ¿Qué primera confirmación? Pues mira, la primera confirmación es que el propio Zapatero admite que él ha recibido, que se lleva muy bien, ¿cómo no se va a llevar bien con Delcy? A la que le debe mucho, ha dicho que le debe mucho. ¿Qué le debe? ¿Qué le debe este señor a Delcy? Al margen de su simpatía personal o su amistad personal y tal. Es decir, que ya empezamos. Además, también admite que, hombre, él no es que haya trabajado para Plus Ultra, pero que sí, que con quien ha trabajado sabe que trabajaba para Plus Ultra. Y que además, y todo eso en relación con PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela, que forma parte, es lo único que forma parte, dice Aldama, del sobre que le entrega al juez Ismael Moreno. Claro, vamos a ver, el sobre de Ismael Moreno no sabemos lo que dice, pero sí sabemos una cosa, que el señor Aldama estuvo declarando durante bastante tiempo. 2 horas y pico, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente, cerca de 3 horas. Y en esa declaración algo diría y algo contiene el sobre como para que el juez lo tenga en cuenta, mantenga el sobre como prueba del sumario y siga para adelante. Y sabemos que el sobre contiene información sobre PDVSA, sobre financiación del Partido Socialista, etcétera, o sobre financiación de personas ligadas al Partido Socialista. Luego ya yo creo que hay bastantes hechos y bastantes cosas que no son las especulaciones de hace 6 meses. No sé si me explico. Ya efectivamente. Estamos, va tomando cuerpo todo, efectivamente. Va tomando todo cuerpo. ¿Es así? Yo creo que la situación que tenemos en España de corrupción responde única y exclusivamente a la coherencia que tiene la vida profesional y la vida personal de Pedro Sánchez. Toda la vida de Pedro Sánchez, desde su vida personal, su mochila vital, y lo que lleva haciendo al frente de la presidencia del gobierno desde que tomó posesión de la misma en aquella moción de censura de los últimos días de mayo, primeros de junio del 2017, todos sabíamos, más o menos, no creíamos que iba a ser tanto, pero más o menos sabíamos lo que iba a pasar y cómo iba a conducirse este país con este presidente del gobierno. Yo creo que no es ninguna sorpresa para gente medianamente informada y que haya seguido un poco la trayectoria al frente del Partido Socialista, primero como secretario general y luego como presidente del gobierno. Lo que Aldama nos anunció desde los primeros días se está cumpliendo. Todo lo que dijo Aldama, y si os acordáis que todo era un bulo, salió el presidente del gobierno. Menuda inventada. Menuda inventada. Además, al presidente del gobierno actual hay que intentar entenderla en clave de Pedro Sánchez. Si dice que es una inventada, es que es cierto. O sea, que algo hay seguro. Como cuando dice una cosa y sabemos que va a ser la contraria. O sea, hay que leerle entre líneas porque no dice la verdad ni al médico. O sea, todo lo que dijo, y además le respondió
¿Quiere pruebas el señor Sánchez? Que no se preocupe, que las va a tener. Y efectivamente ha ido, que por cierto lleva la línea de defensa que yo creo que es la más adecuada para sus intereses, cosa que no han hecho otros imputados que están en la cárcel, léase Ábalos y Coldo, sino que este ha pactado con la Fiscalía. De hecho le van a pedir bastante menos años. Iba soltando poco a poco. Iba soltando poco a poco, iba colaborando desde el principio. Y luego ya lo de Zapatero, descendiendo al caso concreto de Zapatero, pues es otro caso digno de estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, como Pedro Sánchez, que decía yo el otro día, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, va a tener que analizar de qué está hecha la cara de Zapatero y de Pedro Sánchez, porque es un material más duro que el grafeno. O sea, la física de materiales es una cara dura, o sea, es que no tienen rubor. Pero es que además, qué mal tiene que estar Zapatero y además es contraproducente que salga, igual que la comparecencia que tuvo el otro día en el Senado, en esta entrevista está soltando cosas que yo creo que le perjudican más que le benefician, como ha dicho anteriormente Jesús. Tiene que verse en una situación un poco desesperada para salir ya a pecho descubierto a intentar defenderse, porque sabe que el agua cada vez le está llegando más arriba. Hombre, también es cierto, Antonio, que Delcy ahora no es la Delcy de antes. Ahora tiene, en principio... Peor para Zapatero. No, quiere decir que ahora tiene el paraguas americano. No nos olvidemos también... Bueno, ahora es un peón que les es útil. Y vamos a ver, estábamos hablando antes de Aldama, salvando las distancias, etcétera. ¿Y quién Delcy es Delcy ahora porque no le queda más remedio que ser lo que es. Quiere decir que la alternativa es Vladimir... Pero ¿quién crees que entregó a los americanos a Maduro? O sea, si hizo eso con Maduro, imagínate. Claro, el día que los americanos digan ahora me das a Zapatero, se lo da en bandeja, pero vamos. A saber esa tarde dónde estaba el señor Zapatero. Sí. Porque desde luego... Paseando, corriendo a 5,59, no sé a cuánto hace el kilómetro por el Monte del Pardo, a 5,39 o 5,49 dijo que corría, lo cual no es una mala marca. No es mala marca, ¿no? Según quien te persiga. No lo sé. La verdad es que tiene muchas tablas, eso sí, en los medios, da la sensación... Probablemente, o sí, por pero la se le ve nervioso. da la sensación de estar más tranquilo de lo que debe de estar. Yo creo que está nervioso. Desde luego lo que no es... Pues salta esa gesticulación que tú decías anteriormente. Sí, hay un momento... Borja, Zapatero cuando pierde los nervios un poco se le nota un poco, pero a pesar de todo no se le veía... O sea, quiero decir que está en una situación... Desde luego él no es Bambi. Y vuelve a ser un hombre que, oye, el protagonismo de Zapatero antes hablábamos de Pablo Iglesias y de la izquierda radical y tal. El origen de la izquierda radical realmente es la llegada al poder de Zapatero en el año 2004. Totalmente. Es decir, bueno, sí, lo que ha dicho muchas veces. Ley Orgánica 1, 2004, enero de 2004. Solamente llegar. La ley de violencia de género, que da traspiés y toca totalmente el derecho penal español, la posición de la mujer y la posición incluso hasta de la familia en España. Y a partir de ahí, acordaros, toda la legislación Zapatero, la ley de matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas las leyes ideológicas y a partir de ahí empieza el frentismo y el guerracivilismo. ¿No? Lo que lo sintetiza... En el cumpleaños de Santiago Carrillo tengo un regalo para ti y tal, y le desmonta la estatua ecuestre de los nuevos ministerios de Francisco Franco. Quiero decir que todo eso estábamos ahí para verlo. Lo sintetizó muy bien Rosa Díez cuando en la afirmación que dice Zapatero fue el cáncer y Pedro Sánchez es la metástasis. Pues es un poco... Pero luego yo creo que él no hubiera nunca reconocido esa amistad, y más que amistad con Delcy, como reconoce al señor Alsina. Si no necesitara crear un relato para justificar su posición. Bueno, y en la comparecencia en el Senado donde también los americanos están ya presentes. Y por si las moscas no lo hubiera hecho antes de que... Vamos a ver, ¿qué nivel de desfachatez hay que tener para presentarse él y Delcy, los dos mano a mano, como haber estado trabajando incansablemente por el bien de los presos? Es una increíble. Cosa que dices. Bueno, ¿sabes qué es? No es lo que parece, cariño. Sí, lo que está haciendo Zapatero es eso. No es lo que parece, cariño. Yo en realidad he trabajado por la libertad. Por el bien de la humanidad. Forma desinteresada. Ahora resulta apenas 300.000 euros al año como autónomo. Cualquier día saca el carnet de la CIA y ya nos quedamos todos muertos. Bueno, mira, cualquiera sabría. Cualquiera sabe. En fin. Bueno, esto en realidad ya lo sabe todo el mundo.
Pero lo saben muy particularmente los señorones del Partido Nacionalista Vasco, de Juntos por Cataluña y sus respectivos apoyos dentro del mundo empresarial español y del mundo bancario, que son los que están permitiendo que este gobierno siga en el poder. Porque no es solo cosa de, yo qué sé, de Évole Broncano. Si este gobierno sigue en el poder, si todavía no se ha caído, es por todo eso. Y mientras tanto van carcomiendo todas las instituciones, Casa del Rey incluido, por lo que se ve. Así que, en fin, aquí alguien tendría que espabilar, porque el día que haya que empezar a pedir cuentas, va creciendo el número que no vea usted. Y, desde luego, no todos están ni en Ferraz ni en la Moncloa. Bueno, hala, vámonos a la publicidad, que ya última pausa ya. Y hay que contar una cosa muy importante. Lo apuntaba antes Borja Montoro, además, muy... O sea, esto de Cuba son 4 gatos los que han ido allí. Y está todo el mundo mirando. Y es ridículo, la verdad. Acaba de celebrarse en Budapest la Conferencia Política de Acción Conservadora, la cumbre más importante anual de la derecha soberanista del mundo. ¿Y quién se ha enterado? Pues nosotros. Nosotros que se lo vamos a contar de inmediato porque estuvo Yago Soler allí, en Hungría, comiendo goulash. Publi, y se lo contamos. Recta final del gato al agua, 22:45, 22:45 en Canarias. He habido que hay que contar que ha habido elecciones este fin de semana muy importantes, municipales en Francia y regionales en el Land de Renania-Palatinado en Alemania. Muy importante sobre todo por el avance soberanista que ha sido enorme. En el caso de Francia, el Unión Nacional, Rassemblement National, en fin, de Marine Le Pen y Jordan Bardella y sus aliados, porque ha habido un montón de coaliciones de derechas para que no gane la izquierda, se han hecho, bueno, han multiplicado su presencia municipal, que era precisamente la asignatura pendiente de la Unión Nacional. Creo que tenemos alguna imagen. Bueno, este es el titular del debate y está francamente bien. El retroceso de la izquierda es muy importante. El ascenso en número tanto de municipios como de comunas, como se llaman allí, como de concejales de la Unión Nacional es enorme, enorme. Y habrá que ver qué, porque efectivamente es verdad que despeja el camino de las presidenciales a la derecha. Ojo, a la derecha. Ciotti, ese señor que se marchó de los republicanos para poder pactar con Marine Le Pen, ha salido alcalde de Niza. Cosa que es importantísima. Es decir, digamos que, para entendernos, la parte del PP que ha decidido pactar con Vox es la que más ha ganado al final en toda esta historia. Y luego lo de Alemania, que es muy importante porque Alternativa por Alemania, como usted sabe, es primer partido en la Alemania del Este, está así con la CDU en el resto del país y en el oeste estaba muy mal, estaba muy flojo, pero ha subido, 11 puntos, nada menos, en los resultados, que no es una encuesta, perdón, esto hay que modificarlo, no es una encuesta, son los resultados objetivos del Land de Renania, que es el oeste industrial y tal, ¿no? Así que es importantísimo. Claro. Ha obtenido unos resultados que en España se llaman frenazo. Exactamente, un frenazo, el frenazo renano. Este es el estilo del frenazo renano. Bueno, el frenazo debe de ser lo de Budapest, donde se celebraba esta semana pasada la CEPAC, la gran cumbre de la derecha soberanista. Y allí estuvo Yago Soler, yendo de aquí para allá, entrevistando a la gente, cogiendo ambientillo. Y si quiere usted un resumen, es este. El conservadurismo europeo ha vivido su jornada clave este pasado fin de semana. Budapest acogió la cumbre de la CEPAC 2026. Decenas de invitados expusieron sus discursos en un evento que llenó el estadio de personas que venían a escuchar los nuevos movimientos de la derecha en el viejo continente. Las principales críticas se las llevaron miembros del izquierdismo y de la corriente woke. También Bruselas, señalada por todos los ponentes como la culpable de diluir, denuncian, la soberanía europea. Y hubo unanimidad para impulsar una defensa de las fronteras de cada país ante lo que muchos denominan como una crisis migratoria sin precedentes.
Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Viktor Orbán, el presidente húngaro, que vive su campaña electoral más tensa en los últimos años debido a las reñidas encuestas y los roces con Ucrania a raíz del cierre de un oleoducto que viene de Rusia. Todos ellos se han reunido bajo el lema Dios, Patria y Familia. Y recalco lo de ambos lados del Atlántico porque también ha llegado un mensaje del presidente de los Estados Unidos, esta vez grabado, lo ha mandado a través de las pantallas y bueno, pues también iba sobre la misma línea, sobre esa línea de combatir el wokismo y de bueno, pues poner en valor esos valores, valga la redundancia, europeos. Una CEPAC marcada por la geopolítica, donde Santiago Abascal, antes de pronunciar su discurso, criticó los giros de Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez está poniendo a España en verdadero peligro por sus alianzas internacionales. Creo que nuestras posiciones en el norte de África, la España del norte de África, Ceuta y Melilla, están en un mayor riesgo que nunca como consecuencia de que Pedro Sánchez se está abrazando precisamente a todos los enemigos de la civilización occidental y a todos los enemigos de nuestros aliados. El líder de Vox señaló el orgullo de ser europeo y español. El evento lo cerró el presidente argentino Javier Milei. Es importantísimo. Compare usted con lo de Cuba, pero aquí cada cual tiene sus preferencias y es muy importante subrayarlo y ponerlo en el contexto de ese avance electoral, porque es obvio que hay una campaña. Lo decíamos la semana pasada, la campaña contra Vox solo es, digamos, el rostro local de una campaña más general que además ha tomado a Orbán como referencia. La semana pasada contábamos la cosa asombrosa de la Comisión Europea, que pretende convencernos de que las protestas agrarias contra el Mercosur en realidad son una injerencia de Putin. Tal cual. O sea, de verdad, hay que estar muy mal para pensar que la gente se lo va a creer, pero bueno, ya que estamos, ¿no? O sea, el Mercosur, no, créeme a mí y no lo que vean tus ojos, ¿no? Segunda parte de la campaña, el Washington Post, quien si no, ahora está insinuando que, y esto es evidente que se ha filtrado en Bruselas, porque si no, no tiene ningún sentido, que Hungría comparte detalles del Consejo de la UE con Rusia. ¿Quién lo dice? Donald Tusk. O sea, el protervo Tusk, que es el tío, el polaco, que hizo lo imposible para fundir al gobierno polaco. O sea, el sector globalista, que están reaccionando. Claro que están reaccionando. Que nunca investigó el accidente aquel de avión donde murió la mitad del gobierno. Donde murieron efectivamente los Jacinski, ¿no? Sí, él era fiscal. Sí, es muy curioso lo que está pasando y queremos saber, los europeos, que por lo mínimo es tener la tranquilidad de que nos van a dejar votar lo que queramos votar sin inmiscuirse, que no pase como en Rumanía, etc. Pues parece que es que las instituciones europeas, pues hay determinadas opciones que no les parecen bien, pero no son las de Pablo Iglesias, que se va allí a abrazarse con Díaz-Canel, son otras. Entonces yo que cada cual vote lo que le dé la gana, pero es necesario alzar la voz y decir claramente, y se está perdiendo mucho un complejo que yo creo que ha existido durante mucho tiempo, y yo entiendo que no es fácil salir y decir lo que uno piensa según y cuando a cada cual le toque el papel. Yo lo he dicho muchas veces y tengo un buen montón de compañeros y amigos de todas las ideologías, me llevo muy bien con todos, pero no todo en el mundillo en el que yo me muevo, que es un mundillo de la farándula un poco y de dibujantes, etcétera. Y lo veo mucho por lo que ha pasado en Francia. Yo voy todos los años al Festival Internacional de Cine de Animación en Annecy, que es un lugar maravilloso, y es el festival más importante del mundo. Y allí pues nos juntamos con los franceses, yo he vivido 7 años allí en París, los conozco muy bien, y me junto con unas personas que hace 20 años, cuando yo estaba allí, jamás en la vida, no es que hubiesen votado al Frente Nacional, no se les pasaba por la cabeza, pero es que hace 10 años que ya estaban votando al Frente Nacional, nunca lo habrían reconocido. Ahora se sientan y te lo dicen con toda la tranquilidad del mundo, todos. Todos es una mesa de personas que a ti no te daría la sensación de que son votantes del Frente Nacional, pero es que han cambiado mucho. Y desde luego se ha perdido mucho el miedo a decir tranquilamente, bueno, ya es que yo he votado al Frente Nacional, con toda la tranquilidad del mundo. Y eso pasa un poco, o está pasando o ha pasado en España. Siempre me ha costado
menos esfuerzo, no lo sé por qué. Yo entiendo que es más desagradable. Tengo muy buenos amigos que me consta que serían, que son votantes de Vox y son magníficos profesionales y tal, pero nunca los verás hablar en público y son personas muy reconocidas y sorprenderían a mucha gente. Y a mí me lo vienen y me lo dicen, joder, no veas cómo te sigo y lo que me gusta y tal. Y digo, no, sal un poco, hay que salir. Que salga todo el mundo, el que quiera votar a Pablo Iglesias que lo sabe, pero es que el que vota a Pablo Iglesias sale y lo dice. Claro. Yo tengo muy buenos amigos que también hacen sus tebeos y sus cosas y no sé qué, y luego y no tienen ningún tipo de complejo. Amigos y amigas extraordinarios y muy buenos, y oye, no comparto sus ideas, pero ellos no tienen ningún complejo, entonces te dicen, no, si es que aquí cada cual tiene que tener las ideas que quiere, las expresa. Digo, vosotros sí podéis, pero tú no sabes lo que es estar en el otro lado y decir lo que... porque es que te cancelan. Claro, es que te cancelan. Eso es un peligro. Es muy interesante ver el mapa del voto. En ciudades como París, por ejemplo, lo contamos la semana pasada, toda la parte este de la ciudad son fundamentalmente inmuebles públicos o privados que el ayuntamiento ha comprado para entregarlos como viviendas de protección social a población fundamentalmente inmigrada. En Niza estabas diciendo, en el mapa. En París. En París. Esto en París. Y el voto es que es clavado. En Marsella es impresionante, porque ves la ciudad partida literalmente en dos. La parte oeste, norte-noroeste, que es donde se concentra la mayor parte de la gente subsidiada, ha votado a la izquierda. Y la parte derecha, que es donde se concentra, de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de los contribuyentes, claro, ha votado a la derecha. Y está partido físicamente en dos el país. Está dividido entre quien produce y quien vive de quien produce. Pero eso es lo que busca la izquierda, el subsidio. Claro. El subsidio para la dependencia y la alienación de la persona. Pero además es muy interesante lo que dice la gente, que el voto en buena medida de la gente más desfavorecida, de las clases medias, tanto en Francia como en Alemania, es un voto que ha abandonado la izquierda, porque la izquierda les ha traicionado, les ha mentido constantemente. Y en Francia, sobre todo, ya hay gente que hace mucho tiempo, barrios obreros que se han pasado, de gente trabajadora que trabaja de verdad, que no son subsidiados, que está votando al Frente Nacional. Pero porque como está pasando en España con Vox también. Porque la izquierda no representa, yo creo que no lo ha representado nunca, pero en particular ahora no representa nada que tenga que ver con el sentido común. Nada. El otro día y sobre todo hace políticas que les perjudican a ellos. El otro día en la presentación del libro de conocí a una señora cuya foto os puedo enseñar. Es una con barba, más que yo. Es lesbiana, es madre de varios hijos. Es un trío que ahora ha decidido que es una señora. No le ha costado más que ir al registro y tal. Es un influencer de esto que tiene un blog muy simpático, muy divertido. Pero quiero decir, eso es... Y lo que está haciendo es demostrar la estúpida caricatura la que tenemos que vivir y todos tenemos que tragarnos, porque es que literalmente ha ido y ha dicho, ¡pum! Entonces dice, a mí me detiene la policía, me tiene que registrar un agente femenino. Porque tiene derecho, y es así. Y es el tipo de locura es en lo que se ha convertido o lo que representa hoy la izquierda. Sí, claro. Jesús, ¿ibas a decir? No, yo iba a decir que en España seguimos sin cambiar. Es decir, que vamos a ver, nada más haya que ver la reunión, seas o no partidario o simpatizante o no, de los que se han reunido en Budapest, pero bueno, era un sitio tremendo, un estadio bien organizado, es decir, gente del mundo entero, gente que en algunos países es el presidente de la Argentina, es el presidente de Hungría, etc. Hay muchos presidentes ya ahí. Y sin embargo, de esto nadie, efectivamente, como dices tú, nadie informa, no tenía nadie ni puta idea. Absolutamente ni idea. Y sin embargo, el tonto del Iglesias saliendo en un auténtico, bueno, no cutre, porque él estaba en un hotel de lujo, pero en fin, la ventana pues es noticia. Es decir, el problema en España, es decir, en Francia los intelectuales, ¿quiénes son? Los que producen ideas, los que escriben. Hoy en día en la derecha Zemmour, en la izquierda Onfray, por ejemplo, Michel Onfray y Eric Zemmour. Bueno, pongamos dos ejemplos, ¿no? Bueno, al menos son gente del pensamiento, gente de la cultura. Sí, para la izquierda, es que es la izquierda nacional. Ya, entiéndeme. Pues ese es el tema. Pero aquí los intelectuales parece ser que sigue siendo, pues yo qué sé, todo lo que manejan los medios, que nadie sabe exactamente quiénes son, porque ahora ya ni periodistas famosos.
No, ha desaparecido. Pero es muy interesante porque es un poco como lo que vimos en las elecciones de Castilla y León. O sea, Podemos ya no existe. Sumar está dejando de existir. Sin embargo, la ultraizquierda en España está sobre representada en todos los foros públicos. Totalmente. No solo en los medios, en más, ¿eh? Y entre comillas la intelectualidad. Sí. Ya, pero la intelectualidad al final es David Duclés. Sí, Es decir, el bueno. escritor que se autopercibe como Cabrero, que dice Esperanza Ruiz. Pero bueno, no sé, te insisto, en Francia hay personajes en Francia del pensamiento tradicional, como por ejemplo Rémy Brague o... Sí, yo estuve aquí hace poco. Sí, estuve con él. ¿Cuánto? ¿50 segundos? ¿Nos dejas? ¿Vas a dejar a Teatrillo hablar solo 50 segundos? Joder, es Elena, no soy yo, ¿eh? Vale. No, iba a decir simplemente... No, pero es verdad que aquí falta sustancia. Aquí no. En realidad no falta, pero lo que falta son portavoces. Señores, don Borja Montoro, voces. Don Borja Montoro, don Jesús Trillo, don Antonio Séptimo, muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a ver qué ha pasado en Irán y en la gasolinera. Que descansen.